Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez, otro capítulo, su podcast de Hablando Cómics, podcast chileno de cómics para el mundo. Aquí estamos, con Vicente, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que haya sido una excelente semana, espero que todo vaya bien. Y nada, pues para todas las multitudes va a haber espacio y después voy a hacer un comentario, pero bien, Bueno, vamos comenzando bien eso. esta semana, weón, y voy a tratar de estar un poquito más relajado. Y nuestro querido Fernando, ¿cómo está Fernandillo? Hola ¿Qué gente, de ¿qué tu vida? tal? Buenas ¿Qué noches, cuenta? buenos días, buenas tardes. Ah, aquí estamos, una noche más para ustedes, de repente grabamos en la mañana, a veces grabamos en la noche, hoy día nos toca noche. El día de hoy vamos a hablar de un cómic un poco especial, un título un poco especial que se llama Chase. Ahí les vamos a contar un poco qué es lo que es un cómic que está medio desapercibido. Spoiler, me gustó bastante, le quiero dar las gracias a Fernando por haberlo recomendado. Me gustó bastante, pero ahí vamos a comentar, tengo algunos detalles que preguntarle a los chicos y cuestiones así. Y nada, como siempre vamos a empezar con las noticias. Fernando, hay noticias. Sí, bueno, primero que nada, para los fans de Star Wars, terminó esta semana el libro de Boba Fett en su 7º episodio. Tengan fe que vienen varias cosas, se tiró toda la carne a la parrilla. Y Sin spoilers, sin spoilers. no voy a tirar spoilers, simplemente voy a decir que hay capítulos mejores que otros. Y cuando se quiere al universo Star Wars, las personas involucradas hacen milagros. Eso es cierto, Kevin Feige. Hay un comentario que quiero hacer. Mucha gente critica que hubo. Yo no lo he visto en los capítulos, pero sí he leído los comentarios al respecto. Mucha gente ha criticado que hubo una especie como de cambio de rumbo respecto del guión original que se hizo, acusando que lo que pasa es que Disney cachó que a la gente no le gustó y por eso cambiaron. No es así. La serie está grabada a principios de 2021. Ahí se grabó, el resto fue postproducción. Esto salió así porque así lo tenían planificado, para bien y para mal, ¿ya? Así que nada, y lo otro, que también es un comentario que yo hago sin spoiler, en base a lo que escuché y lo que leí, por algo se llama el libro de Boba Fett, porque está dentro de otra historia. ¿Ya? Es un capítulo más dentro de una gran historia, que es la que nos partieron contando en otro momento. ¿Ya? Eso. Vicente. ¿Qué puedo decir de esto? Escuché mucha gente alegando en contra del final porque decían, pero ¿cómo aparecieron tantos personajes? No voy a hacer el spoiler, no voy a contar qué es lo que pasa. Pero chicos, estaban contando una historia. Y en efecto, el libro de Boba Fett es la historia de alguien que comenzó siendo un antagonista. A ver, aclaremos el punto. En realidad, todos los que nos gusta Star Wars... A ti no te gusta. Aclaremos. A ti no te gusta tanto el personaje. No me gusta el A personaje. ti no te gusta tanto el personaje. A todos los que nos gusta Ya, no Star te gusta el Wars... personaje. Dale. Boba Fett es un chiste, weón, privado, weón, entre todos los que vimos en las películas. Boba Fett sale 2 veces, weón. 2 veces. En 2 películas. Bueno, pero 3. Pero yo reitero el punto que... Déjame ir al punto. Reitero el punto que te conversé esa vez. Dale. Boba Fett sale 2 veces en el canon. Una en las películas expandidas, que es parte del especial de Navidad del Día del Árbol. Y que ahí te cuenta la historia de cómo intenta cazar a Han Solo. Porque originalmente Boba Fett iba a aparecer en la primera película. Después cuando se agrega... De hecho, Boba Fett originalmente parte siendo una especie de competidor de Han Solo. Exactamente. Eso era. Y de hecho, en la película aparecía como guardaespaldas primero de Jabba the Hutt. La escena que nunca aparece de Jabba the Hutt al principio en la primera película, que sí se había grabado con Han Solo, con Harrison Ford, con un actor que sale caracterizado como una especie de drag queen gordito, como Jabba, y que después termina siendo lo que nosotros conocemos como nuestra adorable y asquerosa babosa gigante. Eso te iba a decir, qué terrible debe ser que te reemplace una babosa gigante que un Muppet y sea mejor personaje que tú. Que eso es un diseño de Frank Ospo, weón. En la raja. Sí, no, pero debe ser terrible. Pero imagínate lo terrible que debe ser para ese actor. Está en una escena eliminada que los fanáticos, muy fanáticos, la buscaron, la encontraron y se difundía en las convenciones de Star Wars. Y después en el corte definitivo, cuando incluyen esa escena, te sacan. ¿Por qué? Porque el gusano es más interesante que tú. Bueno, te hago otro comentario. Te hago otro comentario.
Vale. En Amazing Spider-Man Dale, 2 habían 15 minutos de metraje grabados con la actriz Shailene Woodley, la protagonista de Bajo Ya. la misma estrella, que es una tremenda actriz. Ya, Ella es ya, muy ya, buena sí. actriz. Sí. Más allá de las películas de Divergente que no son tan buenas, pero ella es muy buena actriz. Haciendo ni más ni menos de la pelirroja favorita de todos y que empezaba a ser como la atracción de Peter. La Aparecían nueva 15 atracción. minutos de Mary Jane. Estaban grabadas las escenas, incluyendo una escena de ella en moto, en donde se llevaba al tigre en la moto ella, bueno, y lo iba a dejar, bueno, en la casa. Y cortaron toda la escena. Todas las escenas. ¿Por qué? Porque Bueno. querían que el efecto dramático de lo que pasaba con Gwen afectara con más fuerza a la gente. Fuera real. Pero sí, fuera podría más- haber sido mucho más interesante porque finalmente te explicaba el por qué Peter se sentía tan culpable de todo esto. Sí. ¿Cachai? Porque Bueno, se estaba fijando en otra Boba persona. Fett. Y volvamos a Boba Fett. Entonces Boba Fett Boba Fett. aparece en el Imperio Contraataca. Sí. Y este hueón lo que hace literalmente es estar al lado de Darth Vader. No hace ninguna hueá más. Ni una. Ah, y decir... Se le cruza a y Vader. se le dice, cruza a Vader. mi señor, usted lo prometió. Él vale mucho para mí. No le dijo. Él vale mucho para mí. No le dijo Lord. Pero No, dice, pero le dice Lord. o le Dice, dice algo "Vale así mucho para como, él vale mucho para mí. Lo necesito prometido, vivo. lo necesito vivo. Lo necesito vivo. Él vale mucho para mí. Y él le Ya, dice, se te y pagará el Vader triple le de lo dice- lo que te iban a Sí, pagar. básicamente le dice, te lo Te lo pago, pago, perro, y lo llévatelo pago. muerto. Tranquilo. Sí, te lo pago. Mira pero que no me importa. gusta que este hueón Y salga termina con mi vivo. hija. Una cosa así. Sí. Pero ya a esa altura, weón, todos sabíamos Te lo que pago. este ya sabía que era la hija, weón, y no le gustaba el tipo 15 años mayor que la hija, weón, ¿cachai? Entonces ya se lo echó. El punto es que Bueno, después cuando lo bueno. vemos en la tercera Boba Fett. y decimos, ok, Boba Fett ahora, weón, va a ser algo espectacular. Va a salir y lo mata Harrison Ford, weón, ciego. Ciego, weón, con un golpe estúpido. Weón, le da un golpe, Así es la vida. cae en el estómago del Sarlacc y durante 500 años va a ser devorado por el Sarlacc, weón. Váyanse a cagar con Boba Fett. El universo expandido fue lo que hizo que Boba Fett fuera entretenido. Sí. Todo las Sí, las bueno, novelas eso es de Timothy Zahn, la trilogía Sí, eso es de cierto. Traum, toda esta weá. Eso es cierto. Eso hizo que Boba Fett fuera To- to- entretenido. todo ese contexto existe por las novelas, básicamente. Y las novelas son realmente por muy buenas. eso, Para aquellos de yo ustedes que no las hayan siempre leído, vayan a Recuerdo los especiales de Robo Chicken One de Star Wars. Si existen dos Sí. series que han hecho especiales tremendos de Star Wars, son Padre de Familia, que son tremendos, que hicieron la trilogía original, Eso, y que Peter es Han esos, Solo. esos tres son muy buenos. Peter es Han Solo, son weón, muy es la buenos. weá más rara que existe. No, a mí, yo me reí mucho cuando aparecen dos guardias y dicen, y les pedí que pusieran una baranda aquí y me dijeron que no hay presupuesto. Porque no hay baranda en Weón, Star Wars. Eso es muy el raro, general es como Kenobi nadie- era el nadie tiene pedófilo, que- weón, que vive en la esquina. El que está enamorado Sí, de Chris. no, ¿Cachai? no, Entonces, no, era yo un coincido- chiste, weón, de yo- mierda. Yo Padre de Familia, la verdad, no me gusta, pero A mí sí. esos capítulos son hilarantes. Son hilarantes. Eso es maravilloso. Sobre todo si conoces el lore de Star Wars. Si Weón. conoces el lore de Star Wars, esos capítulos son realmente... Oye, el tipo es Gracias. un nerd, Seth MacFarlane es un nerd de nuestra escuela. El tipo llega a Sí. ser ama tanto Sí. esto, que él hizo una serie que está dentro del universo de Star Trek, pero que trata precisamente de hueones penca, en donde él hace de capitán de Sí. una de las naves. Y sale la... Pero solucionando problemas también es sí, buena. sí, y sale la Palaki, la que iba a ser Wonder Woman para la serie de televisión. Bueno, finalmente, Sí. vamos a Boba Fett. Ah. Y en Boba Fett. Termina Robo la serie. Chicken hay un sketch con Boba Fett, en donde este weón está en el estómago del Sarlacc y está conversando con varios extraterrestres, los cuales dicen, oye, yo me caí aquí, weón, puta, estaba barriendo y estos imbéciles me hicieron una zancadilla, me caí, weón, ¿cachai? No, yo trabajaba para Java y Java se molestó por una tontera que hice en una fiesta, weón, y también me tiró para acá. Oye, ¿y tú por qué estás acá? Y Boba Fett empieza así como, no, lo que pasa es que yo estaba peleando, ¿cachai? Porque resurgieron los Jedi, weón, y estaba peleando con 500 Jedi, weón, y estaba ahí matando Jedi, y empieza a contar toda una historia, weón, en donde peleaba con un ejército, pues, weón. Como de 200 tipos, weón, 500 tipos. La weá más épica que había hecho. Y le dice, y entonces entre todos lograron lanzarme hacia adentro. Y tú dices, oh, weón, no, tú eres seco, weón, puta, nosotros somos unos imbéciles que se cayeron acá. Tú eres increíble. Y Boba Fett empieza como a llorar, weón. Empieza, sí,
Porque soy el mejor cazarrecompensas del universo, weón. Eso es Boba Fett, weón. Eso era. Sí. ¿Y quién le dio Sí. valor a Boba Fett? Fue primero Temuera Morrison cuando hace de Jango Fett. Sí, Cuando ahora, nos crean a los clones, a los capitanes, el capitán Blier, el capitán Cody, todos estos personajes, porque empiezas a pensar que hay un trasfondo detrás de Boba Fett. Tuvieron que pasar casi Que- que 18 años para eso. sí, que curiosamente yo creo que tiene un poco que ver con el cómic que vamos a hablar hoy día. El tema del trasfondo como del hombre de pie y toda Ya la ahí cuestión. está. Está interesante, pero bueno. Como sea, yo ahora que ya sé que terminó, voy a verla. Lo suspendí el capítulo 2 porque la verdad, el primer capítulo lo entendí, el segundo capítulo me aburrió. Pero ahora que me dijeron que hubo un cambio de giro y toda la cuestión y que ya terminó la serie, la voy a pegar en el maratón de la entera. Así que eso, nos estamos viendo a la vuelta después de eso. Ya, Fernando, otra noticia. Hablando de episodio 7, Peacemaker. Disculpe. Tienen que ver Peacemaker por la chucha. Vean Peacemaker. Que se están perdiendo la serie de DC. La serie. Ahora, el tono de Peacemaker es bien diferente a los tonos de las series de DC que nos habían tirado hasta ahora, pero eso es bastante bueno. Está súper interesante esa cuestión. Pero esto engancha con otra noticia, Fernando. Así es. Así es. Sí. Justamente. Dale. Es que esa noticia me gusta más. Justamente, Esa noticia me gusta más, dale. de manera casi anecdótica, pero tenemos que decir que uno de la casa, que es don Geraldo Borges, es parte integral del especial de San Valentín de DC Comics de este año. Y justamente Geraldo es responsable de integrar en la historia que le toca dibujar, que es la historia justamente de Peacemaker, a Igly, la mascota de Peacemaker. Es parte del universo de los cómics gracias a Geraldo, en esa historia que él dibuja, que acaba de salir este miércoles. Así que Geraldo, Ujú. Sí, y yo le comentaba a Fernando que yo vi el Instagram de Geraldo Borges, porque obviamente lo tenemos en Instagram, y él había publicado unas cosas de Peacemaker, pero la verdad lo pasé, yo no leí la bajada. Porque además Gerardo siempre publica cosas de lo que está enseñando. Él usa personajes de DC y de Marvel para hacer ensayo y todo el tema. Entonces no es raro que te dibuje cosas que no tienen que ir con lo que se va a dedicar. Y de repente ahora estábamos conversando con Fernando antes de empezar el programa y me dijo, y fue sorprendente porque primero, esto es un chiste que le den a un autor un personaje que está en este momento de moda. Porque en este momento Peacemaker está de moda. Ve tú a saber cuánto va a durar la moda, pero estamos en la moda. Y entonces no es menor, no es algo tan accidental o tan chico de que le encarguen a Geraldo, el desarrollo de este cómic, de este personaje que está de moda en este instante. Es importante, esto de verdad importante, pues chico que sea el proyecto entre comillas, porque no creo que haya proyectos chicos. Hay proyectos que duran más que otros, pero no hay proyectos chicos realmente. Y nada, Gerardo, como dice Fernando, es de la casa, es un tipo, ya lo hemos dicho más de una vez, es muy buena tela, es un tipo con el que hemos podido conversar, reír, no sé, se le ha invitado a cerveza, nos ha dado las gracias en su momento, lo hemos ayudado a hacer cosas, él nos ha dejado hacer cosas. El tipo, Gerardo Borges debe ser uno de los mejores personajes del mundo cómic actual en Chile. y de hecho, Dime, Fernando. Geraldo participa en la ¿cuánto es la Comic Con? Creo que ahora en abril, ¿o no? ¿Cuál es Sí, la, creo que cuál sí, es la- creo que la Comic Con. No, el la evento? la ¿Festi algo? Expo. La Festi. Espérate, No, lo voy a no, buscar, lo voy a la. buscar. a ver. ¿Festigame? ¿Cuánto es? Superfest. 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 Disculpe Superfest, tanto Fest, Superfest. pero esa es. Y Geraldo dijo que probablemente lleve copias de ese cómic, para que sepan. Bueno, Ya tiró el palito. Así que si que usted quiere adquirir esa historia de Peacemaker dibujada por Geraldo, aproveche y vaya a ese evento. Y se lo lleva firmadito. 1, 2 y 3 de abril. 1, 2 y 3 de abril. En el espacio Resco. Oh, qué lata. Sí, weón, se fueron en espacio riesgo. Sí. Sí. Pero bueno. Qué lata. Bueno, no es contra el evento. Sabemos por qué lo hacen. Pero una lata, porque está súper lejos. 1, 2 y 3 de abril. El primer fin de semana de abril. Así que eso, vayan a apoyar. Creo sinceramente que parece probablemente vamos a tratar de ir. Lo vamos a intentar. Ojalá que se pueda. Porque por lo que estoy viendo
la parrilla de personajes invitados está bien interesante. Incluso va a haber alguien que te puede interesar a ti, Vicente. Va a estar Emiliano Calderón, Sí. que es un escultor que hace esculturas para DC, para Sí, Marvel. sí, sabía. Y yo sé que a ti te gustan Sí, las figuritas. de así hecho. que- De hecho, es así probable que así. vuelva a empezar a modelar, ¿cachai? Para ver hacia dónde lleva esto. En fin. Y sí, Emiliano Va a estar Calderón tiene Germán un trabajo Peralta de nuevo maravilloso. también. Germán, weón, es un 7, lo tengo Sí. de amigo en Facebook, he conversado un montón de veces con él. Es un tipo muy, muy simpático. Y me parece que viene gente bien interesante. No sé, yo creo que deberíamos dar los nombres. Si está viendo la parrilla, la gente que está ahí. Sí, lo estoy viendo aquí. Tom Cook, Tom Cook, weón. que trabajó en Motu. Sí, pues. Que trabajó en Motu. Va a venir Darío Brizuela, que a Darío Brizuela hace años que no lo vemos. pero es de la casa. El tipo también es muy buena tela. Sí, también es muy buena tela. Tom Cook, weón, Ya, es una maravilla ¿quién también. más? Sí, espérate, ¿quién más va a estar? Rubén León, actor internacional de doblaje, el que hizo la voz de Joker para Latinoamérica, en la voz en Sí, castellano. sí. Él es colombiano, ¿no? O venezolano. Creo que sí. Ah, bueno, obviamente, un hombre que probablemente va a hacer que Chinsen vaya, Olivetti. Que Olivetti es uno de los primeros confirmados que tuvo el Superfest. Ariel Olivetti viene al Superfest. Va a estar Manuel Guzmán, otro actor de doblaje, el que hace la voz de Morty en Rick and Morty, en castellano, obviamente. Y él es de... no sale de qué país. Creo que eso es todo lo que Mexicano. tenemos. Creo que ya los cometí todos. Ah, no, un momento. Viene... Lo siento, es que me estoy riendo porque... Viene uno de los primeros muertos de Game of Thrones, Jack Gleason, que es el hijo... el hijo teóricamente legítimo de Robert Baratheon, que al final de cuentas no era hijo de Robert Baratheon, sino que era Robert Baratheon. un Lannister completo. Sí, Sí, era hijo del incesto. el hijo que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el hijo incestuoso. Viene. Y que yo digo, ¿por qué me río? Porque Gleason es el apellido de él. este tipo de... Sí. ¿Algún parentesco? ¿Perdón? Gleason. ¿Algún parentesco con Dolan Gleason y con el papá? ¿Cómo se llama el papá? Que es un tremendo actor Que yo sepa, no. Pero A ver. una vuelta. Puede ser alcance de nombre, Gleason. pero también es pelirrojo este Sí. weón, pues. Es como medio pelirrojo. Sí. Espérate, déjame ver. No es simplemente alcance de nombre. Es simplemente un alcance de nombre. Bueno, eso. Esos son, como digo, el Superfest está súper interesante. 1, 2 y 3 de abril. Va a estar entre todos Gerardo. Y ya lo hemos dicho más de una vez. Es la oportunidad muchas veces de contactar a autores que vienen a estos eventos. Les pueden encargar comisiones. Es un buen momento. Y el Superfest anterior a mí me gustó mucho. Nosotros fuimos a ese. Pagamos nosotros la entrada. Así que esta vez vamos a tratar de acreditarnos. Pero eso. Ya. Nada, eso. El actor que yo mencionaba Fernando. era Brendan Gleeson, que es el papá de Dolan Gleeson. Brendan Gleeson. Ya, pero no es... No es, No es pariente. es otro Gleason. Alcance de nombre, son Fernando, irlandeses. Tercera noticia, Fernando. Tercera, yo creo que nos va a gustar a todos, manteniendo la línea de DC Comics. Son los trailers de mañana. Prepárense. En particular los fans de Black Adam, Aquaman, Flash y aquel murciélago brillante más conocido como The Batman. El Batman. El Batman. Brillitos verso. Porque tú cachai, de Brillitos Batman. verso. El hombre murciélago. A ver, cosas. Mañana en el Super Tazón, como es tradicional, viene un set de tráiler, de comerciales, de lanzamiento, de anuncios que sabemos que se van a hacer, anuncios que no sabemos que se van a hacer. Todo eso pasa en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque los gringos están medio chalados con el fútbol americano y hacen ese tipo de cosas en el Super Bowl. Yo creo que hay dos sorpresas. Fernando ha tenido Dale. Uno va a ser un tráiler final de Moon Knight probablemente, porque Bill Sienkiewicz está demasiado activo en las redes sociales hoy día. Bill Sienkiewicz, para los que no saben, es el co-creador del personaje. Y subió una gráfica que yo les mandé a los chicos que en algún momento podríamos subir nosotros en las páginas. Pero además, en mayo viene Obi-Wan Kenobi. Y la ocasión para mostrar el tráiler va a ser mañana. Ojalá no nos equivoquemos y lo muestren. Porque si muestran el de Quantum Manía, weón, yo salto. No creo que lo vayan a hacer. De Quantum Mania no creo que vaya a salir todavía. Pero sí, yo creo que van a tirarse uno de Doctor Strange. Por ahí yo también puedo pensarlo.
algún teaser, alguna cosita. ¿Por qué? Porque San Raimi es muy dado a ese tipo de espectacularidad. Siempre nos guarda algo, no le dice a nadie y después lo tira nomás. ¿Cachai? Bueno, siempre en el Super Bowl, como digo, pasa esto, que hay algún trailer que sabemos que van a salir porque están anunciados. Ya, sabemos que van a salir ahí. Pero siempre hay cositas que a veces son teaser, a veces son trailer. Me acuerdo que el de los cazafantasmas, el legado, salió en el Super Bowl Sí, anterior, si mal no sí, sí. recuerdo. Y ese nadie lo esperaba, fue como que de repente salió el Super Bowl y El primer ¿esto qué trailer es? que era cortito. Ya. Claro, que era muy cortito, que era casi un teaser Ya, trailer. pero Que Fernando, toda esa película estuvo muy... vamos muy a la poco tiempo carne de la parrilla verdadera. Porque ya todos conocemos Sí. lo que va a pasar con The Sí. Batman, que se va a estrenar en marzo. Sí, sí, sí. Todos tenemos claro que Aquametal va a ser, pero no, Aquamacho está mal dicho, en realidad es Aquametal, va a ser estrenado, weón, a fines de año. Que a todo esto, este tipo en consecuencia absoluta terminó con su señora, weón, porque ella es antivacuna. Y él consideraba que estaba arriesgando a sus hijos. Sí, bien, bien consecuente, bien por Jason Momoa, porque es un weón bien, bien honesto en ese aspecto. Porque al parecer ya la weá era como muy Sí, grave. y era demasiado, Sí. demasiado el tema. Y Bueno. tenemos 2 trailers para mañana. Uno de Andy Muschietti y su señor, no me acuerdo cómo se llama la señora Andy Muschietti, weón, yo siempre se me olvida el nombre de La ella. Que es señora de productora. Muchati. Es la productora, no, No, pues es no. la productora de todas sus películas. Y para los que pregunten, ¿pero qué las películas no las producen? Sí, las produce el matrimonio Snyder también. Así que cuando ustedes dicen, hoy pero si ya sacaron a Snyder, chicos, no. Zack Snyder y Deborah Snyder son los productores de todas las películas del universo DC, incluyendo The Batman también, aparecen como productores. Ayudan a poner las lucas y a buscar el casting. Si Bárbara. ustedes no saben. Bárbara Muschietti. Bárbara Perfecto. Muschietti. Y ella es escritora también, porque ella es guionista. Muchetti. Va a salir The Flash, que todos estamos esperando ver algunas cositas dentro de estos guiños. ¿Ya? Y yo lo dije antes, las sospechas van por el lado que Vicente había planteado hace 6 meses atrás. No, hace un año atrás, cuando hablamos de que Sara Calle la habían elegido. ¿Qué les dije yo? ¿Por dónde iba? Sí. Y al parecer resultó ser Ojo. eso. Ella es la hija de... Ojo que... claro, esta película es probablemente una de las más damnificadas por la cuarentena, ¿eh? Porque a diferencia de lo que hizo Disney, que Disney al final de cuentas dijo las vamos a tirar igual y lanzaron Black Widow, por ejemplo, Flash simplemente la frenaron. Ha estado en postproducción porque la película ya está filmada entera. Ha estado en postproducción un año. No, un año. En postproducción ha estado como un año más o menos. Cosa que para una película de Hollywood no es que se distorsiona el tiempo, viejo, No, en sí serio. sé, sí me imagino. Se distorsiona el tiempo. Es ¿Sabes cuál es el tema, Rodrigo? Que Dale. aquí la gente debería disfrutar porque, como lo dije, y yo en su momento lo dije, así que lo puedo decir acá de nuevo. Al parecer, en efecto, Sara Calle es Cyrell, que era Lois Lane Kent, y que sería la hija Sí. de Christopher Reeves, con Margot Kidder, porque sería la hija heredera del Superman de los años 70, 80, el Superman más clásico. Esa es una. Todos recordamos ese bonito video viral donde ella aparece recibiendo la noticia de que es Segundo, electa para el papel. Yo creo que por esa simple reacción tan real, emotiva. vale la pena ir a mirar esa escena. Pero además hay otro detalle, que es más interesante. Sí. Y que como se confirmó ¿cómo se llama? Los papeles de Faora y de, ¿cómo se llama? El general Zod. Ujú. Salió una foto que Fernando Fecha. había mostrado Ojo. hace muy poco. Vicente, hace un año exactamente se daba la noticia que era ella Y Supergirl. yo hice el comentario, ¿te acordás, no? Un año. Sí. Hace Ya. un año se da la Y noticia que era Se hizo, Supergirl. ya es secreto a voces, que Michael Shannon vuelve a ser el general Zod. Y hay una foto bien bonita que Fernando nos compartió, que no es un fotomontaje, que al parecer fue tomada por Zack Snyder en algún momento, en donde Henry Cavill sale con el traje negro, con una pierna en el piso
mientras Michael Shannon sale atrás con el traje de Zod. Arrodíllate Y dice, ante Zod. Kneel before Zod. ¿Cachai? Ese homenaje además Que- también que a nuestro una- querido Superman de toda la vida, Exacto. a Terence Stamp, que fue un tremendo papel, que si hubiese tenido un heredero natural en la película de con Brandon Root hubiese sido claramente Jude Law, que tiene un parecido con Terence Stamp cuando era joven. Y Ujú, ujú. puta, todas estas cosas nos hacen jugar. Pero hay otro detalle. Y la gente se lo olvida. Hay un Barry más dentro de Sí, las fotos que hemos visto. sí. Hay 2 Barry. Que de hecho, esa fue una de las primeras cosas confirmadas en The Flash. Es una de las primeras cosas confirmadas. pues se ha dicho tampoco que- fue tanta sorpresa, pero Pero se ha bonito dicho que que ese Barry es un villano. ¿Y sabes Ujú. por qué? Y aquí vamos a la arqueología comiquera. ¡Tarán! Ujú. La primera vez que aparece el personaje de Eobard Thawne, que se trata de vender como un Flash del futuro y que termina siendo el Flash reverso, el enemigo de Barry Allen, tanto en los cómics clásicos como en el regreso de Barry Allen de Mark Waid, en donde homenajea al personaje y el origen del personaje. Eobard Thawne era un fanático, un científico que se volvió loco, que quería replicar el experimento que le dio los poderes a Barry, a Flash. Y cuando lo logra, antes de lograrlo, él decide cambiarse el rostro. Eobard Thawne originalmente tiene el mismo rostro que Barry Allen. Así que nosotros estamos pensando en Flash, vemos 2 Barry Allen, el villano de la película, puta, está pintado de que es Reverse Flash. Y el gran cuestionamiento que hay de todo, porque yo también he visto el cuadro en donde sale este Batman con el mentón cuadrado tapándole el mentón cuadrado que tiene la fisura. ¡Ojo! Porque todo el mundo se decía, pero es Michael Keaton. Fíjense bien que tiene un hoyito en la barbilla y que el Robin es blanco, Bueno, no es negrito, porque el Robin del universo de Michael Keaton es afro y está en el cómics. bueno. Te dan a entender una serie de cosas. Así que yo creo que esa película va a ser muy esperada. Y la otra, que Fernando sabe mi emoción sobre todo por un personaje, uno de todos ellos, es que en Black Adam tenemos la JSA, weón. Ya vimos la foto de Cyclone, que es pelirroja. A Michael Centrino, weón, convertido en Atom Smasher en gigante. Increíble. Tenemos un Hawkman que el traje está diseñado para el actor que es Hawkman. Cambió un par de colores, pero tiene que ver con el hecho de que como él es de afroamericano, no, afroinglés, perdón, él es inglés. El color, buscaron un color que le adecuara a cómo él tiene que verse y el traje es la raja. Finalmente el traje es la raja. Tiene un poquito del traje de Golden Eagle, ojo. Y tenemos al Doctor Fate. Que yo con eso Sí. ya me Eso declararía, weón, está que esa película me impresionante. interesaba. Eso está impresionante, que hayan confirmado al Doctor Fate. Creo que para cualquier comiquero es una gran sorpresa. Es uno de esos personajes difíciles de adaptar. Tiene mucha lógica que esté. Eso sí, Weón, no es un tenemos a accidente, Pierce tiene Brosnan. mucha lógica que Tenemos esté. a Pierce Brosnan, Remington Steele y James Bond, Sí, weón, de pero- verdad. Convertido en el Doctor Fate. Y además de eso, todos los personajes se ven bien, porque menos las fotos que salieron, se nota que están ya con postproducción. Weón, Black Adam. No es solamente un ensayo de disfraz, no, están con Weón, postproducción ¿tú cachai completa. que lo de Black Adam es está más interesante. potente ver a La Roca con el traje y saber que ese traje no tiene relleno? Sí, Te Es dice... de Real, Diferencia de otra. Real La Roca, de Real. claro. Es como cuando Apu sale en ese meme y dice por las conchas... eso, porque no voy a decir la palabra. Bueno, Eso. Es todo 100% Roca. esto me recuerda una entrevista que acabo de ver en Graham Norton Show. Estaba viendo el otro día el programa. Y un programa repetido, antiguo, en donde entrevistan a Cumberbatch para Doctor Strange, cuando él iba a salir como Doctor Strange. Y le preguntan cómo fue, si él se sentía como el personaje
o él sentía que estaba usando un disfraz, porque esa es la pregunta que le hace Graham, le pregunta si él realmente asume el personaje o entiende que un personaje de cómic superheroico o si lo ataca como los otros personajes que hacen las películas dramáticas. Y él le dijo, mira, en comienzo era para mí usar un disfraz simplemente. Pero entonces fue el ensayo de vestuario completo, cuando ya estaba definido todo el vestuario y me puse por primera vez el traje entero, me ponen la capa con el vestuarista y me empecé a mirar al espejo. Y el vestuarista estaba callado al lado mío y de repente lo miro y él me dice, estás teniendo un momento superheroico, ¿cierto? En tu cabeza te estás transformando en el superhéroe. Ya he visto esa mirada otras veces, porque el vestuarista de Doctor Strange es el vestuarista que ha estado en prácticamente todas las películas Marvel de superhéroes. Entonces es probablemente el tipo que más veces ha visto la reacción de los actores al ensayo de vestuario, a convertirse efectivamente en el personaje cuando ya les toca convertirse completamente en el personaje. Por supuesto, Doctor Strange hay escenas donde la capa es digital, sí, pero este fue el ensayo completo con capa entera, con ya maquillado, el ensayo final para definir que el vestuario está bien. Y ahí él dice, no, sí, fue un momento superheroico en donde yo empecé a asumir que era Doctor Strange y los poderes que tenía y las aventuras que... Así que nada, eso. En el caso de La Roca, yo creo que él tuvo su momento mucho antes, creo yo, cuando ya le dijeron que iba el papel. Porque Este weón quería ser el compadre... Este weón hace 15 años que quería ser Black Adam, y lo dijo él. Por eso. Ni siquiera el Capitán Marvel. Este tipo yo creo que cuando le confirmaron que el proyecto iba, no cuando ya confirmó que la película se iba a hacer, sino que cuando el proyecto iba, que las películas tienen un preproceso, que es cuando ya la idea se asume de que puede llegar a ser una película y viene todo un tema de preproducción. Eso pasa años antes de la película. Yo creo que cuando le dijeron, sí, ¿sabes qué? La idea puede ocurrir. ¿Ustedes recuerdan que una vez él estuvo de presentador en la entrega de los premios MTV junto con Chris Evans? Fue en el 2013, cuando se estrenó Batman v Superman en el 2016. Y Batman vs Superman, sí, creo que es 2016, ¿no? Ya. Sí, me parece que es 2016. Él se presentó con la polera negra con el rayo dorado. Así de comprometido está este huevón. Y a él, desde el 2008, que le están preguntando, y él siempre dijo, yo pospongo todo lo que estoy haciendo con tal de hacer de Black Adam. A mí me interesa ese proyecto porque quiero demostrar que se puede hacer otro tipo de héroe con una ética que quizás no es tan pura, pero como me gusta DC, es lo que tengo que hacer. Y a este güey le ofrecieron varios papeles. En Marvel le ofrecieron muchas lucas por hacer de Black Bolt en algún momento, cuando se estaba rumoreando que Inhumanos iba a ser una película y no la serie que fue. Y él dijo que no. Bueno, igual esquivó el balazo. Pero él dijo al tiro que no. Esquivó el balazo. No. Él dijo que él estaba comprometido ya, que su contrato estaba por otro lado. Y eso en parte también tiene que ver con el hecho de que Dani García, que es su ex esposa, su primera señora, la mamá de la hija mayor, es su agente. Dani García es la agente con más poder en este momento en Hollywood. Porque entre sus representados está Gal Gadot, está Dwayne Johnson, está Henry Cavill, entre otra gente. Entonces, la Dani García es precisamente una de las que ha presionado para que estos proyectos se tomen. ¿Por qué? Porque hay un entusiasmo muy grande por parte de su ex marido, que es su amigo también, y que finalmente, le gusta a quien le guste, La Roca debe ser el actor de acción mejor pagado de los últimos 20 años. Incomprensible para mí. Pero es que, weón, es un actor de acción, si no tiene que ser un tremendo actor. Él tiene que convencer de lo que está haciendo. Pero es así. Y yo creo que nos vamos a sorprender. Datos son datos. Ojo, Rodrigo, creo que nos vamos a sorprender porque él va a ser un papel dramático acá. Ojalá, porque yo ya lo he dicho más de una vez, a mí La Roca no me convence nada. Pero... Es simpático. Pero... o sea, sí, eso sí, de antes. Pero hay una cosa que sí le concedo a La Roca. Que los proyectos en donde él se involucra en serio, porque hay proyectos donde no está involucrado, todo lo que es Rápido y Furioso lo hace porque es La Roca y él puede hacer La Roca y toda la cuestión, son un poco más divertidos que los otros. ¿Ya? Por ejemplo, en Valers a mí me parece que él es más divertido que en las películas que hace otra cosa que yo le he visto actuar. O las películas que hace con su amigo, que es uno de sus mejores amigos, que es Kevin Hart, un comediante afroamericano. Son tremendas. Y de hecho ahí también tú tienes Jumanji. Las dos Jumanji son maravillosas. Sí, bueno,
Lo que pasa es que a mí no me gustó Jumanji, pero no tiene que ver con él. No tiene que ver con él. No creo que le haya perjudicado la película. A mí no me gustó el concepto, más. Es otra cosa. Pero bueno. Eso. Fernando, ¿hay otra noticia más o no? No. Ok, chicos. Sí, hay algo que decir. Disculpen. Que se nos estaba pasando. Primero, dale. En este momento tenemos a dos autores importantes de la historia de los cómics que están delicados de salud. O sea, no, eso sería la noticia. Uno es Peter David, que está sufriendo una insuficiencia renal casi completa. Está en observación hace una semana. Ya. El mundo del cómics en realidad está preocupado por Peter David. Y lo segundo es que hace 4 días atrás, como lo conversamos nosotros, George Pérez fue internado por una infección. La gente está muy nerviosa, mucho. He podido leer en redes sociales a Gail Simón dándole las gracias por haberle abierto el mundo de los cómics a ella, por haberla llevado a trabajar y apoyarla. Phil Jiménez inmediatamente escribiendo que él le daba las gracias por ser su segundo padre. Phil Jiménez, weón, llega a ese nivel de adoración con George Pérez. Su colega José Luis García López, weón, puta, agradeciendo haber trabajado con él y estar preocupado, y él sabe que va a salir de esto, porque José Luis García López es un poco mayor que él y es más optimista. Y Wolfman, puta, por lo que decían, Wolfman no ha dormido bien, ha estado llamando permanentemente, está preocupado, ¿cachai? Porque ellos son muy amigos, es su mejor amigo de vida. Entonces, nada, chicos, en este momento estamos, a lo mejor no va a salir de esto, pero vámonos dando cuenta de que pronto, mucho más pronto de lo que podíamos haber imaginado, vamos a perder al que es probablemente el mejor dibujante clásico de cómics de todos los tiempos. ¿Qué había? El mejor de todos los tiempos. Quizás el único que le gana en eso es José Luis García López. Pues y sí, ellos dos están ahí, y después viene Neil Adams, que a mí me gusta mucho. Pero Pérez y García López están ahí arriba. Ya lo dijimos en su momento. George Pérez, para el que no sepa, que se viene integrando, tiene cáncer y decidió no luchar contra el cáncer en esta ocasión, porque él ya había tenido 2 luchas contra el cáncer y decidió que esta ya no. Y por lo tanto, esta infección que dice Vicente, las condiciones que le está, puede ser fatal. En esas palabras, puede ser fatal una infección en esas condiciones porque está debilitado. Porque por lo que entendemos no se está sometiendo a quimioterapia, está tomando solamente medicamentos paliativos, y en las condiciones que él está, porque el cáncer, según la última descripción que tuvimos de la enfermedad de él, que era un cáncer, estaba con mucha metástasis muy diseminada en el cuerpo. Así que, nada, es triste la situación. Esperamos que él esté confortable y que la gente al lado de él pueda superar cualquier cosa que vayan a enfrentar en los próximos días. Y les recordamos también que tenemos más de un capítulo dedicado a George Pérez y su obra, pero específicamente tenemos un capítulo hablando de él. Y además dentro del podcast hemos hablado varias veces de él como autor, porque, como bien dice Vicente, es uno de los autores más relevantes del último, 40 años fácilmente. Así que nada, chicos, eso, y lamentamos cualquier situación que pueda ocurrir con él. Dime, Fernando. Tengo algo más que anunciar porque se nos viene la crisis oscura. Ah, verdad. Se nos había olvidado eso. A ver, esta está entretenida, está buena, está interesante. Está, obviamente, una crisis. No es novedad en DC. Pero como estamos con el tema de Future State, como hay, no sé si versiones de los personajes, pero tenemos personajes evolucionados. Tenemos un Nightwing en otro pie, tenemos un Superman que es el hijo de Kal-El, y no el Superman que nosotros conocemos habitualmente, que es Clark Kent. La historia viene bien interesante. Fernando, ¿cuál es la premisa principal de esta crisis? ¿Cómo se llama y de qué se trata? Mira, todo se va a iniciar con la muerte de la Liga de la Justicia en el número 75, que sale, si mal no recuerdo, en abril. Después viene un especial del Free Comic Book Day, y después vienen un par de especiales más, y después la miniserie de 5 números. Uh-huh. La oscuridad oscura, recontra oscura, es la amenaza de esta crisis.
que ya se está gestando desde la Liga de la Justicia Encarnada, que es una miniserie de 5 números, donde se ha revelado quién es el verdadero villano principal, que está encargado de traer la oscuridad que siempre ha estado ligada al universo DC. Desde tiempos pretéritos, que lo sabe la barba del saber. Estamos hablando de dos conceptos bien interesantes. Primero son conceptos de los años 80. La gran oscuridad, que es el gran mal o el gran poder destructor, nace en el momento en que el dios del universo DC dice: hágase la luz. ¿Dónde aparece este concepto por primera vez? American Gothic. Alan Moore lo plantea. ¿Quién lo formula, quién lo reformula y le da la imagen, la estructura y el fondo que tiene ahora? Es ni más ni menos que el calvo malvado, el escocés, antagonista de Alan Moore, y que de hecho originalmente esto era parte de una historia que él había planteado en DC en el año 2007, que se llama Crisis Final. Estamos hablando de el dios del caos, Grant Morrison, el cual, para poder sacarse la espinita de lo que no pudo terminar con Crisis Final, decidió sacar una miniserie cuando DC le dijo: en realidad la cagamos, bueno, puta, por favor, ¿nos puede ir a ayudar en algo, a hacer algo? Dijo: no se preocupen, no, tranquilo, me voy a sacar algo de la mano. E hizo multiverso. Y en el multiverso, en el número 2 de El Multiverso, que es el número final de la historia, aparece la gran oscuridad, que es este ser en un trono con esta cornamenta y todo eso. Nos hemos encontrado con manifestaciones de la gran oscuridad a través de todo el tiempo, que eso es lo que nos dicen acá dentro de lo que nos están mostrando. Es curioso que te dicen que el espectro, que el espíritu de la venganza de Dios es una manifestación de la gran oscuridad. También te da como un poco de repelús decir: bueno, pero Doomsday, pero Doomsday es un agente de caos destructor, así que sí podría ser una manifestación de la gran oscuridad. Darkseid, claramente, él es el dios del mal, la encarnación del cuarto mundo. Pero la gran oscuridad tendría que estar más atrás. Morrison en su momento, cuando lo planteaba, hablaba del quinto mundo, de matar a toda la Liga de la Justicia y enviarlo y convertirlo en los dioses del quinto mundo que iban a luchar contra la gran oscuridad. Y llegamos de nuevo a esta vuelta de tuerca. Nos encontramos con Nerón, la manifestación de la oscuridad absoluta del universo, que es Necrón, y otros más. Eclipso, que es el antecedente del dios de la venganza. Eclipso es el primer dios el primer ángel de la venganza que se crea, y que Dios lo castiga. Eso sale en la serie de Eclipso, si no me equivoco, ¿cierto, Fernando? Se plantea ahí. Pero hay alguien que llama mucho la atención en el dibujito que mostraron, que es muy al estilo de Phil Jiménez, sí, pero es otro dibujante, el Daniel Sempere, si no me equivoco. Él tiene un estilo muy parecido al de Jiménez y al de Pérez y en parte a Fabok, Jason Fabok. Aparece Paria. Ese es un gran tema. Es que es un gran tema porque es un personaje bien escondido él. Sí, no, si estoy diciendo que no tenga sentido. Hay el hombre inverso. Un personaje. Se me olvida, el hombre inverso. Paria un personaje, no es para nada primera línea, es un personaje que está bien escondido en la historia de DC, que sí ha tenido grandes apariciones en algunos instantes, pero no un personaje que que no se usa regularmente, ¿ya? Entonces está interesante que lo hayan incluido dentro de todo este set de personajes que va a aparecer, que al menos que aparecen en estas imágenes que liberaron. No nos dicen mucho y a la vez nos dicen muchas cosas porque le pusieron crisis. Crisis significa lo que significa en DC, un reseteo del mundo, claro. Ahora, el Dark Crisis, perdóname, pero aquí yo huelo influencias de metal en esta cuestión. No, de hecho hay uno de los antecedentes metal. Suma pero a otro. Esto, porque... Pero hay otro. Dale, Fernando. Feña. Dale, Fernando. No, sí, dale nomás. No, vamos. Mójate el potito. Mójate el potito. Sí,
Mójate, The Great Titi. Darkness Saga. The Great Darkness Saga De la es la Legión primera de saga superhéroes. de la Legión de Superhéroes. La primera saga en donde se establece a la oscuridad como el gran mal. Estamos hablando del año 82. Y es cuando los dioses de Apocalipsis vuelven a la vida porque Darkseid está vivo, ya que Darkseid ganó la guerra. The Great Darkness Saga es probablemente una de las mejores historias de la Legión de Superhéroes y una de las mejores historias de DC de todos los tiempos. Y nuevamente, American Gothic, The Darkness, The Great Darkness, la gran oscuridad. El ser que está más allá de todo, así como que está la gran luz que es el dios o la diosa del universo. Y Paria, que aparece solamente en las crisis, Claro. que sea, en el fondo, quizás no un villano a la usanza, pero sí un antagonista. Porque este Sí. weón cada vez que aparece queda la cagá. Crisis de Tierra Infinita. Crisis Infinita. En la Guerra de los Dioses de George Pérez también aparece este weón. Que los dioses se enfrentan y dejan la cagada en la Tierra. Y podríamos señalar, pero eso ya no importa tanto, pero podríamos señalar que Dark Crisis sería el final de la tetralogía de las crisis. Esa es la idea Ojalá. de esto. Ojalá. Siempre van a haber crisis siempre se le va a poner, Sí, siempre va a haber alguna pero pero veámosla como lo que es. La primera crisis es crisis en Tierra Infinita. La segunda crisis de verdad es crisis infinita. Tenemos una crisis intermedia que es hora cero, que es la crisis en el tiempo, que trata de arreglar el universo. Pero es entretenida, está bien pero lo hecha. hicimos mal. Pero las tres crisis de verdad que son potentes son crisis en tierras infinitas, crisis infinitas y crisis final. Crisis final. Todo lo demás es agregado. Convergencia. Los que te dicen, no, es que Flashpoint. No, pero Flashpoint, weón, era otra cosa. La noche más oscura, sí, pero es otra cosa. Son eventos que están contenidos al personaje. Lo que pasa es que Flashpoint, siempre lo hemos dicho, es un evento que se terminó saliendo de madre porque estaban teniendo en ese momento un conato judicial con la familia de Jerry Siegel. Y tal vez tendrían que cambiar el origen de Superman. Por eso se hizo. Los Nuevos 52, todo es responsabilidad del hecho de que a Dan Didio, Bob Harras le dice, bueno, sabes que hay que tratar de evitar de que, en caso de que ellos ganen, saquen más lucas de las que se les van a pagar. O que peor, se lleven al personaje. Y nosotros podemos seguir ocupando al Superman, weón, desde los años 40 en adelante. Pero los orígenes, Lois Lane o ciertos elementos clásicos no van a estar. Por eso el origen que le da Morrison. Y por eso también la bestialidad que obligaron a George Pérez a escribir. Que es una mierda. Todo va ahí. Pero Flashpoint originalmente es un evento de Flash. Y que te demuestra que Barry se manda cagado igual que todo. Bueno, ¿no? pero mira, a ver, esta crisis que viene, a mí me llama la atención y me parece atractiva, porque va a involucrar a estos nuevos personajes que tenemos, estas nuevas encarnaciones, entre comillas, que son versiones en realidad de los personajes clásicos, asumiendo que la Liga de la Justicia murió. Sabemos que no es así. Spoiler, adivinen qué, la Liga de la Justicia no murió. No creo que esté dando ninguna sorpresa a nadie. Volverán pero a la vida. La forma en cómo se resuelva la forma en que se resuelva esta historia, yo creo que va a ser muy interesante. Por supuesto, DC nos va a decir que esto va a cambiar completamente la fisonomía del universo DC de aquí en adelante. Claro, vamos a ver hasta dónde por 2 años, como dice Vicente y todo lo que Pero, finalmente, el chiste no está en lo que te cuentan, porque ¿para qué estamos con cosas? Las historias de superhéroes son relativamente iguales unas con otras. El chiste está en cómo te lo cuentan, en qué va a implicar para el personaje, en cómo se va a desarrollar la historia, Eso es. en las consecuencias finales de todo. No es tanto, sabemos de qué se trata más o menos la crisis, porque siempre es más o menos lo mismo. Sabemos que la Liga de la Justicia van a anunciar que la mataron y no está muerta, está en algún lado, está en otra dimensión, no está congelado. Muerto, pero o se van a volver transformaron 3 en años más, dioses. weón, vivo, weón, toda la weá, weón, que siempre pasa. Algo va a pasar. A mí me parece que es un concepto que está interesante, al menos a mí personalmente me llamó la atención. Quiero ver cómo se desarrolla esto. Yo a las crisis no le tengo ni un cariño. O sea, yo tengo Crisis en Tierra Infinita y ya. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto me parecen que es manipulación de la editorial, porque lo es, ya. Hasta cierto punto, como ya lo dijimos hace un segundo,
la verdad uno puede esperar mucho una crisis, pero sabemos que las consecuencias van a durar 2 años a todo reventar. Va a depender mucho del editor que venga, de los guionistas que vengan, de las ideas que se tomen más adelante para que la crisis tenga o no real consecuencia o duración en la historia de ese cómic. Pero en sí mismo, esta historia, con todos estos elementos que estamos conversando, a mí en lo personal me parece atractiva y yo creo que sí voy a estar interesado en leerla. No sé si comprarla, pero leerla al menos. Y nada, hay que esperar a que salga. Los primeros dibujos están bien bonitos, está bien interesante todos los conceptos que se han vertido, pero vamos a tener que ver cómo se desarrolla esto en definitiva. ¿Ya? Bueno, ¿esa sí es la noticia o no, Fernando? Maravilla. Esas Yo son le las tengo noticias que fe a tenemos para esta esto. semana. Es Joshua Williams, weón, que es uno de los escritores de Muerde Uñas. Es el escritor de Muerde Uñas. Y de la mejor etapa de Flash. Como sea, esperamos que esta cuestión se desarrolle bien y que tenga buenas consecuencias para todos. Ya, vamos al tema de la semana. Tema de la semana, como ya dijimos al comienzo de la historia de este capítulo, hoy día vamos a hablar de Chase, que es una historia bastante curiosa. Yo no la había leído hasta ahora, esto fue a recomendación de Fernando. Y antes de empezar, les quiero dar una premisa respecto a mí. No sé bien qué leí, pero me gustó bastante. ¿Ya? Aquí vamos el tema. Chase parte en el Batman 550, que se publicó en enero del 98. ¿Por qué les digo todo esto? Para que tengamos el contexto de dónde está posicionado la historia. Chase es un personaje que existe dentro de lo que podríamos llamar el Bativerso, el universo de Batman. Viene de ahí más o menos, de Gotham. De hecho, la primera historia en Gotham. Estamos en la época del virus y estamos en la época de cataclismo, o sea, del terremoto que la ciudad gótica derrumba los edificios, la mayor parte de ciudad gótica, y después viene Tierra de Nadie, pero no, todavía no llegamos a Tierra de Nadie, estamos recién en el periodo del virus y el cataclismo, que son dos, ¿cómo se llama esto? Fenómenos que ocurren en ciudad gótica que trastocan toda la vida del murciélago y de todos los habitantes de ciudad gótica. De ahí viene Tierra de Nadie, que es una historia que un poco más adelante, pero que es consecuencia de lo anterior. A ver, voy a contar en términos muy muy simples de qué va la primera historia, porque la primera historia curiosamente no tiene tanto que ver con el tono que tiene después la serie regular de Chase, que eso me llamó mucho la atención de entrada. La primera historia es En Busca de Barro, que nos cuenta una historia como para posicionarnos donde estamos. ¿A qué me refiero? Esta historia que se llama En Busca de Barro es una historia de Doug Moench con Kelly Jones, con lápiz de John Beatty, pero después entra J.W. Williams, que es el que dibuja la serie regular de Chase. Ya. Esta historia, en estricto rigor, es la historia de el hijo del tercer y cuarto Clayface, que curiosamente en esta historia te cuentan todos los Clayface, te cuentan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, para que tú sepas de qué están hablando y de dónde viene. Y este hijo del tercer y la cuarta Clayface es una persona que nace con ciertas capacidades y que está encerrado en el Departamento de Operaciones Extranormales, la DOE, que es una división del gobierno que se dedica a investigar, perseguir, sancionar, dirigir, controlar y educar metahumanos, que son los personajes que tienen poderes en DC. En DC, a diferencia de Marvel, no hay mutantes, existen metahumanos. Ya, es una historia que en algún momento vamos a expandir, porque igual es bien interesante respecto al universo DC. En términos simples, el personaje es un personaje que ha heredado los poderes de sus padres. Este chico se llama... no me acuerdo cómo se llama, no lo tengo anotado tampoco. Ya, este chico, que es el hijo del cuarto y la quinta se llama Clayface, Cassius. Que hereda los poderes de sus padres, porque la quinta obtiene poderes de forma mágica y que le permiten cambiar de forma a lo que ella quiera. Y el tercer Clayface es el Clayface más clásico, que de hecho es el que ustedes vieron en la serie de televisión de la serie animada de Batman. No. Que es el Clayface que... Es el de Moore. Sí. Es el que toca a la gente y la quema. El segundo Clayface, Sí, que eso. es el Clayface en el cual se basa el de la serie animada, es Matt Hagen, el actor. Sí, que es el que muere. O sea, el que era un ladrón originalmente y después lo fusionan como actor, Sí. ya que el origen de Basil Karlo es ser un actor que era solamente el que ocupaba la máscara. Matt Hagen es Ya, que es de el la serie animada. Que es el primer Clayface. Claro, y el primer Clayface después revive... No revive. Usa los restos mortales del segundo Clayface y roba el experimento del tercero y ciertos elementos de la cuarta
se los inyecta y se forma Se una convierte en especie de Clayface Clayface definitivo. Claro, Eso que sale en la Clayface banda de es un barro. personaje, claro, que es un personaje bastante interesante, Batman, porque siempre tiene un signo muy, muy trágico. Bueno, novedad, un villano Batman con signo trágico. Pero este es un personaje que está muy basado en como el pulp. Está muy basado en Frankenstein, está muy basado en Jekyll y Mr. Hyde. eh, Ese tono de personaje. Es un personaje muy clásico. Bueno, y a este chico, a Cassius, le roban un trozo de su cuerpo, de su carne, y resulta que este trozo de su carne tiene muchos poderes, termina expandiéndose y creciendo, escapa de la DOE, y aquí es donde empieza la historia, porque en ese momento contactan a Cameron Chase, que es la protagonista de la historia y le queda nombre a la miniserie, que resulta que es una detective privada que ha sido contactada por la DOE para que se vaya a vivir de su ciudad, que ella está en Gotham, y se vaya a vivir a Nueva York, reclutada por la DOE, y ella acepta porque ella tiene una cierta manía con los superhéroes, que te la cuentan después. Ya, en esta primera historia te cuentan simplemente que ella no soporta a los superhéroes. Todos los tipos con superpoderes a ella le cargan, ella considera que no deberían existir, no entiende por qué les permiten hacer las cosas que las dejan hacer. Y aquí la historia se convierte en una simple historia de detectives, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nunca es simple cuando tú estás persiguiendo un personaje que se puede transformar en cualquier cosa y derrite lo que sea que esté a su alcance. Entonces no es tan simple, pero se transforma más que nada en una historia de investigadores privados, porque de hecho Chase era investigadora privada y así es como la reclutan, ¿ya? Y aquí se muestran varias cosas. Lo primero, se muestra que Chase, como digo, tiene esta animadversión contra todo lo que son los superhéroes. Segundo, se muestra de que Chase vive en el mundo superheroico. Hay superhéroes. Y esta historia tiene mucho que ver con otras que hemos contado hace poco, de hecho, porque también es una historia del hombre de a pie, bueno, en este caso de la mujer de a pie, del peatón, del tipo que está abajo, el tipo que ve cómo pasan los superhéroes. De hecho, en la primera historia de su miniserie, ella queda atrapada en un embotellamiento por una pelea con Green Lantern, historia que a mí me hizo recordar muchísimo Astro City. Yo siento que aquí hay una gran influencia de Astro City en la serie regular de Chase, porque Astro City ya estaba publicada en esta fecha. Ya, si mal no recuerdo. Sí, me parece que las primeras historias estaban sí, publicadas. hace rato. Sí, porque esto es 98. Entonces, a mí me parece que hay mucha influencia porque básicamente esa mirada es la persona desde su auto mirando hacia arriba y ves que arriba hay superhéroes peleando contra un supervillano, está quedando la grande y en realidad este personaje lo único que piensa es voy a llegar tarde a trabajo. Y es mi primer día de trabajo. Eso de que haya luces y que los tipos estén salvando el universo y la continuidad espaciotemporal para un peatón vale hongo, lamento decirlo de esa forma, pero es así porque yo tengo que ir a trabajar y estos superhéroes no me van a pagar las cuentas y yo voy a llegar tarde y mi jefe se va a enojar conmigo. Ese es el tipo de historia, por eso digo que es curiosa esta cosa. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. En esta primera historia simplemente nos plantean los primeros elementos, nos cuentan un poco de Chase. Chase viene de Gotham, se va a cambiar a Nueva York, que eso también me parece un dato curioso, que yo creo que también fue como para establecer que esta es una historia del peatón. No te lo establecen, la DOE no tiene base en ninguna ciudad ficticia de DC. Está en Nueva York, con todo lo que eso implica. ¿Y qué es la DOE? La DOE es el Departamento de Operaciones Extranormales, ¿ya? Que como dije, es este departamento que se dedica a supervigilar, controlar, encarcelar, perseguir e incluso educar metahumanos cuando empiezan a manifestar sus poderes. Que en inglés aparece como la DEO. La DEO. Pero ¿Y dónde la han visto? ¿Dónde la han visto? En la serie de Super Chica. Tal cual. Sí, y para los que leen cómics, en la JSA, ya que el director es ni más ni menos que Mr. Bones. Arqueología Huesitos comiquera. para El señor los Huesos. amigos. Antiguo Calaca villano, en superheroica para los realidad amigos. antagonista. Claro. Y después Claro. miembro de Infinity Inc. Él Así es originalmente el líder de Helix, que son descendientes también de superhéroes y villanos de la época clásica, con los cuales experimentaron para soltar los poderes. Bones tiene un toque de cianuro. Que ojo, la historia de él, que aquí no se desarrolla, en esta primera parte de la historia no se desarrolla en estos primeros documentales, pero lo que se logra insinuar, no sé, mi impresión mía, no, esto no tiene por qué ser así, no pueden no coincidir conmigo, pero me recordó mucho la ambientación de Watchmen, la serie de HBO.
Esto de que como que los superhéroes siguieron manteniendo... Aquí te cuentan un poco de la historia de DC. Chase te cuenta de que los superhéroes en los 60 empezaron a decaer y vino como una especie de apagón superheroico a finales de los 70 y en los 70. ¿Ya? Que este apagón superheroico trata de explicar el surgimiento de Superman a posteriori. ¿Ya? Y los otros superhéroes que vienen dentro de esta especie como de cronología que podríamos llamar la cronología real de los superhéroes dentro del universo DC. Entonces te cuentan que las JSA se jubilan, se retiran y viene un bajón superheroico, pero que ahí empiezan a aparecer los vigilantes y después viene como el resurgir del superhéroe superpoderoso, ¿ya? Esa ambientación, esos detallitos a mí me recordaron mucho en lo que se hizo en Watchmen. Yo tiendo a pensar de que tal vez el guionista de Watchmen bebe un poco de aquí o de este tipo de contexto. Dime, Vicente. Hay un detallito que quiero agregar y que esto también lo plantea James Robinson, que Robinson de hecho en la JSA junto con David S. Goyer deciden meter a Director Bones, deciden ocupar a Mr. Bones de Helix, convertido ya en director de la DEO, en la Edad Dorada, y que de hecho oficialmente dentro de DC lo meten igual como el último detalle o el primer detalle. Originalmente, después de Hora Cero, el primer superhéroe de mediados de los 80 es Triunfo, que es una versión nueva del Captain Triumph de los años 40. Y que de hecho Morrison lo ocupa como antagonista en 5 veces Crisis. Una saga maravillosa. Y que te explica la naturaleza de los duendes que viven en la quinta dimensión. Pero además está el hecho de que en realidad el primer héroe, como lo plantea Morrison, de esa edad de plata, es ni más ni menos que un chico que nadie conoce y que terminará siendo el Capitán Cometa. Que si tú lo ves cronológicamente en DC, Cometa es el primer personaje de la Silver Age, previo a la Silver Age, que aparece. Aparece menos, no sé, son como 6 meses antes de que se inaugure la Silver Age con el número 105 de Flash. De que ahí aparece por primera vez Barry Allen. Y se señala de que existen 2 tierras, ¿cachai? Y toda esta cuestión. Y Cometa queda fuera porque justo, claro, salió 6 meses antes. Es lo mismo que pasaba con unas versiones del Detective Marciano de unos años antes también y que después lo terminan introduciendo dentro de la JLA. Bueno, a mí, como te digo, me parece, esta impresión mía, no tiene por qué ser así. Siento de que la ambientación en ese punto es la ambientación que nos quieren dar en Watchmen, la serie. Ya, me tinca a mí que también el guionista, no sé si lo leyó, no sé si ese es el tipo de ambiente que está viviéndose en DC y cuando tú conversas con los guionistas tal vez todos te lo dicen, pero me parece súper buena e interesante esa ambientación, ese pequeño como cronología completa del universo DC, porque en general DC no te lo hace. DC no se cuestiona como Marvel, esta especie como de todo tiene que encajar y tiene que encajar en los plazos que se supone que tienen que ser y hay una continuidad absoluta. No. O sea, a DC sobre todo ahora le importa un comino eso, pero nunca le ha importado mucho ese tipo de coherencia absoluta que busca Marvel, de que todo encaje, que todo entre. No, pero cuando lo hacen y lo hacen de esta forma, a mí me gusta y me parece súper entretenido y me parece súper bien. Ahora, no voy a contar mucho de la historia en sí misma, porque en términos muy simples, este trozo de carne que le sacan a este chico Cassius se transforma en algo que ellos llaman The Clay Thing, que es básicamente una especie de proto masa humanoide con cierto nivel de conciencia que intenta encontrar a sus padres que están en el Arkham Asylum. Obviamente es detenido, eso no es tanto spoiler porque de eso se trata la historia de superhéroes, detienen al malo. Pero el chiste aquí es cómo se le detiene, de la interacción que tiene Chase con Batman y también que te cuentan ciertas cosas del personaje. Te cuentan de que Chase, como dije, era detective privado en Gotham y la reclutan para la DOE. Tiene una hermana que se llama Terry Chase, que es fanática de los superhéroes. Que ese otro elemento que siempre hay en el universo DC, en el universo DC, hay personas que son fanáticas de los superhéroes. Tienen club de fans, buscan firmas, los ven, les gusta que aparezcan, que vayan a los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Chase tiene un novio que se llama Peter, que es un hacker, que después nos vamos a contar un poquito más de esa historia. ¿Ya? Ese es como el entorno de Chase.
Y bueno, Chase tiene esta animadversión contra los personajes superheroicos que es muy gracioso, como le reprocha a Batman que él con sus superpoderes puede hacer lo que quiera, cuando Batman no es nada, no tiene ningún superpoder. Es muy gracioso ese punto. Me gustó mucho también, porque también demuestra la lejanía que tiene el peatón con Batman en este universo. Batman tiene que tener superpoderes porque si no, ¿cómo va a estar haciendo lo que está haciendo? Piensa que. Bueno, y esa es la primera. Dale. Piensa que siempre se ha planteado que Batman está. En general, cuando salen las fotos de la JCA, o sea, la JLA, es cuando recién se empieza a ver a Batman como algo real y no como una leyenda urbana. Bueno. Y la gente en Gotham, la gente de piso, todavía cree que este hueón vuela, que es como el conde Drácula. Hay gente que todavía lo dice. Claro. O que piensan que este weón en efecto tiene poderes vampíricos porque no se ve en el día. Y siempre se ha planteado así. Entonces sí puede ser que Cameron weón lo vea así porque... Es un detalle que para mi gusto es bien bueno. A mí me gustan ese tipo de detallitos respecto de Batman, de este entorno de Batman. Pero bueno, esa es la primera historia. Ojo, ¿cachai? ¿Por qué es entretenido? Porque también te señala un punto con respecto a Bonds, finalmente. Él sabe quién es Batman. Él sabe que es Batman. El weón lo respeta. Y al igual que Amanda Waller, prefiere quedarse callado, weón, en la información. Porque ¿para qué se la va a entregar, weón, a gente de piso? A gente con la que trabaja, weón, se pueden mandar una cagada. No, pues. Ellos tienen que tener el control y ellos, weón, cuando necesitan a, no sé, pues a Batman o a la Liga de la Justicia, los llaman directamente, tratan de hablar con ellos. Pero que tus subalternos sepan la naturaleza de esos mitos, de esos héroes, de esos metahumanos, no es necesario. Y te vuelve a mostrar lo mismo que estás diciendo. Finalmente, el de a piso, el que está en el suelo, el peatón, no tiene puta idea de esto. Y en efecto, claro, cuando va saliendo para la casa o va a salir a cenar, weón, con la novia o con el novio, de repente se encuentra con que Superman, weón, le tiró el auto, weón, encima a un extraterrestre, weón, y el auto se hizo cagar y el extraterrestre nada, weón, claro. ¿Y quién me paga? Claro. Que para eso también está la DEO y todas estas cuestiones, ¿cachai? O la Fundación Wayne, que finalmente cubre los desastres del resto. Pero desde otra perspectiva. Pero está interesante todo este concepto, como este rollo de la agencia de seguridad. Ahora, respecto a la historia en sí mismo, a ver, la historia original, es Batman 550, es dibujada y guionizada por Kelly Jones y Doug Munch, ¿ya? Que son una dupla que a mí me encanta, pero lamentablemente creo que el dibujo de Jones para esta historia, no. Porque lo que te están tratando de contar es una cosa muy, muy superheroica y el dibujo de Kelly Jones es mucho más exagerado, es más para historias de terror, es más para... No está hecha para una historia de detective. Con todo lo que me gusta Jones, o sea, de verdad, a mí me gusta mucho el trabajo de Jones. El trabajo de Jones, hubo un momento en que a mí me parecía refrescante porque te mostraba una perspectiva completamente diferente de lo que era Batman peleando, Batman manifestándose. Era un monstruo, era una cosa gigante con esas tremendas orejas y las sombras increíblemente alargadas. No, me gustaba mucho Jones. Pero para esta historia, específicamente, porque es de detectives concretamente, no está tan bien el dibujo de Jones. Como que se pierde narrativa, como que el dibujo va para su lado y la historia va para otro. Y al contrario, que aquí J.H. Williams III, el nombre que tiene el caballero, dibuja algunas hojas de esta historia. Se nota mucho el cambio, se nota mucho el cambio humano. Y por eso yo creo que él es el encargado de la miniserie de Chase, que es la que viene después. ¿Ya? Porque aquí se presenta el personaje de Cameron Chase y después viene la serie Chase, que ahí encaja muy bien con lo que te están contando, aunque por ahí tengo un par de detalles que comentar que fue como que... pero vamos a ir para allá en ese instante. Entonces no quiero seguir contando mucho más de esa historia, porque finalmente es solamente la historia introductoria del personaje de Cameron Chase. Lo interesante viene después, para mi gusto, que es cuando ya entramos en la serie, sé si es serie regular o miniserie, pero es una serie de... Era una serie mensual que lamentablemente por temas de venta tuvieron que cancelarla. Esa es la razón. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de por qué yo creo que le pasó. Vamos a hablar también de eso, porque me parece a mí que hay motivos de por qué pasa esta cuestión. Bueno,
a renglón seguido empieza la serie de Chase, que la serie de Chase fue publicada originalmente en febrero de 1998, o sea, al mes siguiente, como bien dice Fernando, esta es una serie mensual. En febrero del 98 empieza a publicarse Chase, esta serie, con este concepto de esta chica. La historia de Batman transcurre justo cuando ella se está yendo de Gotham a Nueva York. Y la primer número de Chase es cuando ya va llegando a Nueva York. O sea, ya tuvo su primera aventura con Batman y reglón seguido. De hecho, es el mismo viaje. Ella llega a Nueva York. En el trayecto en Gotham, la Zoe se contacta con ella y le encarga este tema con Clayface, porque se las había arrancado a ellos, de hecho. Y ahora viene su primera misión ya concretamente en la Zoe, pero como digo, en la primera historia automáticamente ella queda atrapada en un taco porque Linterna Verde está peleando con no sé quién, y eso genera un taco y ella llega 1 hora tarde o 2 horas tarde a su primer día de trabajo. Y eso me recordó muchísimo a Astro City. Porque de hecho esa es una historia de Astro City. En Astro City te contaron varias veces qué pasa con el peatón cuando vienen estas catástrofes mundiales por superhéroes. Las mamás igual mandan a los niños a hacer las tareas porque claro, los superhéroes nos van a salvar y igual mañana hay que ir a la escuela. Los empleados que van a su oficina se molestan porque, oye, otra vez resulta que estos personajes están peleando en el puente y justo el puente que yo tengo que tomar para cruzar el río y llegar a mi trabajo, y estoy atorado aquí y no hay para dónde ir porque está todo atorado hasta que estos pelafustanes terminen de pegarse de golpe. Yo voy a poder llegar a mi trabajo y seguramente me van a descontar el día de sueldo. Que ese es un conflicto muy humano y que eso es buena parte de lo que hay aquí. Muy buena parte de lo que hay aquí. De hecho, en la primera historia, por ejemplo, te muestran de que Cameron llega a un departamento en la ciudad de Nueva York, y su novio todavía no ha llegado y están haciendo la mudanza y te muestran de que en realidad el novio no tiene ganas de irse, que lo hizo por ella, porque este era un muy buen trabajo. Ella está ahí básicamente por su animadversión contra los superhéroes. Y en cuanto llega le dan su primera misión y tienen que ir a un pueblito chiquitito como en Kansas, en Texas, en donde hubo un incidente con un niño piroquinético que lamentablemente perdió el control de sus habilidades. Es una historia que recuerda mucho a los X-Men, pero que es parte de lo que podríamos llamar la mitología de ambas compañías, tanto de DC como de Marvel. Siempre están estas historias de los personajes jóvenes que están recién encontrando sus personajes y te cuentan más o menos de qué se trata la DOE, qué es lo que intenta hacer la DOE. La DOE intenta reclutar a estos personajes, intenta controlarlos, te cuentan de que ellos tienen una especie como de software o algoritmo para tratar de determinar dónde va a surgir el próximo superhéroe o el próximo supervillano, que los tienen todos más o menos calculados, que nadie sabe bien cómo es que surgen, pero sí se sabe que surgen, ¿ya? Y que por eso el gobierno prefiere tenerlos controlados y vigilados a dejarlos sueltos, porque pasan cosas como los que pasaron en este pueblito. Y aquí te cuentan de inmediato de que Chase no es lo que ella dice que es, tiene mucha animadversión con los superhéroes, pero pasa que ella tiene poderes. El tema es que ella no sabe qué poderes tiene, ¿ya? Esa es como la primera historia. No sé, Fernando, cuéntame un poquito, porque tú lo propusiste el personaje en principio para que habláramos de ello. ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué estamos hablando de él? Que en todo caso a mí me gustó mucho. Bueno, yo leí Chase hace más de 10 años. Más me llamó la atención por la propuesta y la parte gráfica. Porque tenemos acá primero un ala del universo DC que no se había tratado. Que esta organización que la DEO, o DOE, que se encarga justamente de ver qué sucede con los seres o los metahumanos. Cómo resolverlo, cómo enfrentarlo, porque claro, surgen a cada rato, algunos productos de milagro, otros porque algún accidente generó que esta persona tuviera poderes. Y el personaje de Cameron Chase es un personaje atípico, muy crítica, muy gris, muy amargada, con mucha pachorra, siempre mirando en menos a los superhéroes, pero en el transcurso de la historia nos explican el porqué. Claro, y justamente el tema de que ella también sea metahumana le da ese giro,
Porque, claro, ¿por qué ella detesta a los superhéroes? Que vamos a adelantar un poquitito, si da lo mismo, que justamente es lo que mencionabas tú, que hay una época que la JSA se desbanda y queda un espacio, un vacío superheroico, que es tomado por gente que admiraba a los héroes, y entre esos está un grupito de personajillos donde uno es el líder de esta agrupación de superhéroes amateurs, si quieren decirlo, que es el papá de Cameron. Y ellos se enfrentan a unos villanos, y este enfrentamiento lamentablemente, fuego cruzado, muere la esposa de uno de los villanos, que se llama el Mr. Trip. Antes de que sigas, me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a este tema. Este como apagón superheroico que menciona Cameron, que tiene mucho que ver con la historia efectiva de los personajes, ella dice que a causa de eso empiezan a haber estos superhéroes y estos supervillanos, entre comillas, que jugaban con ciertas reglas, que hacen mucha referencia a la época de los 70 de los cómics, sobre todo de los cómics DC, que había mucho tontorronería, por decirlo de cierta forma, en donde la historia era muy infantil, porque teníamos todavía todo el tema del comic code. Entonces lo que te están diciendo es, mira, esa época en DC ocurrió en el universo DC, dentro de la cronología DC real, y efectivamente eran tontorrones, hasta que pasa lo que va a contar a Fernando. Cuenta. Justamente estamos en una cosa casi simplona de gente con trajes muy coloridos, muy cómicos. De hecho, Acrobat se llama el personaje que hace el padre de Cameron, quien es el líder de esta agrupación justiciera, y que en este enfrentamiento justamente, como dije, muere la esposa de un villano, y este villano se dedica a buscar venganza por esto, porque esta también es una situación importante, porque tenemos gente amateur que se dedica a combatir el crimen, a villanos amateur o villanos de segunda, tercera, cuarta categoría, y que no se mide la consecuencia de ese actor. Vale decir que puede morir gente, pueden haber accidentados, pueden haber desastres que no están medidos, y que hay que pagar las consecuencias de eso. ¿Quién responde? Y en este caso este villano jura vengarse y va a buscar al padre de Cameron, lo va a buscar a su casa. Parte con él. Y parte con él. Se lo pitea. En términos bien chilenos, se lo pitea, de decírselo. Pero frente a ella, que es lo peor. No es frente a ella. Ella fue la que lo encuentra en la mañana siguiente. El papá llega en la noche porque lo que cuenta en una historia. Lo que cuenta en una historia es que ella prácticamente no veía a su papá en esa época. Su mamá lo mantuvo en silencio, no le decía a nadie. El papá salía a pelear con sus compañeros, que eran la Liga de la Experiencia, que era un nombre muy extraño. Súper amateur el nombre, parece de selección de fútbol de barrio. También quiero hacer un comentario de esto desde dos perspectivas, pero antes de seguir, quiero mencionar bien ese punto. Lo que ella cuenta es que este tipo va y lo mata. O sea, y aquí viene el tema. Los superhéroes y los supervillanos jugaban con ciertas reglas. Y una de las reglas era que no te metías como en la vida privada del otro. En cambio, este tipo llega, los investiga, los conoce, averigua quiénes son, los persigue a su vida normal, por decirlo entre comillas, a la parte de la vida que no es con el pijama, y los mata en ese punto. ¿Por qué? Porque su venganza es que le quitaran a la única persona que lo había amado. Porque él era deforme, lo único normal que tenía... Claro. Un problema, un síndrome que es real, que es un tema con la mandíbula y la quejada y los labios, y lo mata de forma muy cruel porque le pega una mordida con la mandíbula a acero. Él se manda a hacer una mandíbula acera y le arranca la garganta, y ahí es donde le encuentra Chase. Y en esa época su hermana menor tenía 2 años, entonces no la diferencia que tiene,
Claro, la hermana nunca lo vio, ¿ya? Pero en la que encuentra el cadáver es ella. Esto, a ver, aquí me gustaría hacer dos reflexiones y le quiero hacer la pregunta a Vicente. Dos cosas. Uno, en la primera historia, la primera parte de la historia, te muestran parte de la DOE y hay personajes por detrás que van caminando. De hecho, hay un tipo disfrazado. Aparece el detective marciano en una escena en el pasillo. ¿Ya? Sí. Me recordó muchísimo Top 10 y verifiqué Top 10 después de esto. Top 10 quién es la una historia que dibuja? nosotros, es que es el tema. Es el tema. Ya. O sea, exactamente. Y Top 10 es una historia que nosotros hicimos un especial. Ojo, el especial está ahí. Es una historia deliciosa de Alan Moore sobre los superhéroes. Es un homenaje a todos los superhéroes. Pero también te cuenta una historia como desde el mundo de pie, pero más dentro de los superhéroes también. Y esa parte de los pasillos, el detective marciano peleándose con una gente diciéndole, oye, dejen de seguirme, no me joroben. Ya, me recordó mucho eso. Y lo otro, el otro punto de referencia. Espérate. Uh-huh. Y el otro punto de referencia. Esta liga de superhéroes vigilantes con poderes limitados, bien chiquitita, me recordó mucho a los Mystery Men. Que es una deliciosa película. Dale. Es tremenda. Y además es una serie. Recuerda que eran unas historias cortas que salían en The Flaming Carrot. Sí. Que era una serie de Dark Horse. Los dos puntos. Totalmente de acuerdo en que hay referencias de uno u otro lado. ¿Dónde está la gracia de esto? El año 98, mucha gente no sabe, pero fue el año en que DC empezó a explotar nuevamente. En todo sentido, empezó a crecer mucho, como editorial creativamente hablando. Las series que tenías que leer eran de DC. Y el ejemplo más claro de eso es que sale una miniserie llamada World Without Grown Up, Mundo sin Adultos, ¿ya? Uh-huh. Que es la antesala de lo que termina siendo, escrito por Peter David, Young Justice. En ese mismo tiempo sale el primer arco de 5 números, La búsqueda de Fate, La búsqueda del destino, que originalmente es un juego de palabras, de la JSA de James Robinson con David S. Goyer, en donde claramente estamos buscando al Dr. Fate, de verdad. ¿Ya? Y empieza todo un juego que viene derivado del triunfo de Kingdom Come en el año 96. Que finalmente Kingdom Come fue lo que puso en perspectiva todo. Los superhéroes sí eran mejores. Y por mucho que quisieran ver tipos con barba de 3 días, weón, la cruda y triste realidad es que los héroes, weón, siempre iban a estar por sobre eso, los superhéroes. Porque ellos siempre iban a tratar de salvar el mundo. Y tenemos la mejor etapa de Flash, y tenemos miles de cosas que nos derivan de ahí. Y viene la mejor serie de superhéroes de los últimos 40 años, que es Starman. Y con eso en mente, tenemos una historia del tipo de a pie que toma reminiscencias de uno de los mejores autores de superhéroes de todos los tiempos, que es Kurt Busiek, que trabajó en DC. ¿Ya? Que a esa altura, me parece año 98, todavía no se hacía pública la venta de Wildstorm para DC. No, todavía no. Pero ya estaban en conversaciones. Me acuerdo que para el especial de Image hablamos de eso, que en el 99 ya se oficializa y que en el 2001 ya Jim Lee empieza a trabajar en DC dibujando ya propiamente tal, pero se distribuía el material de Wildstorm. Y que, claro, precisamente Alan Moore había pedido que la única condición de seguir publicando con ellos era que no saliera el sello DC en lo que él estaba publicando, cosa que se cumplió a cabalidad en esos momentos. Top 10 era una idea de Moore que comienza con The American Best Comics. El primer cómic, sin embargo, que él publica de American Best Comics es Tom Strong. Todos sabemos eso. Sí, el primero. Top 10 se demoró un poquito porque Jim Ha precisamente estaba trabajando en los diseños y él tomaba más tiempo como dibujante. Me parece que de la andanada original debe ser Top 10 la última que salió. No lo sé, pero te creo. La idea de esto, porque J.H. Williams es el dibujante de Prometea anterior, del 97 me parece. Y J.H. Williams termina trabajando en Chase también. No, pues J.H. Williams es
El que El dibuja Chase. el que dibuja Chase, la miniserie casi Yep. completa. Y también es el Ujú. dibujante completo de Prometea. ¿Cachai? Entonces, las sincronías del arte. Y nos encontramos con algo que ya estaba ahí. Que lo había creado Busiek, propiamente tal en Astro Perdón, City. Vicente, solo una anotación. Prometheus del 99, no es anterior. Ya, entonces Después, posterior. es después. Ujú. Posterior, perfecto. Entonces Prometea fue la última. ¿Ya? Sí, Porque sí, sí. viene primero Tom Strong, Top 10, Prometea. Prometheus. Y entre medio, antes venía, y durante y posterior vino la Liga de los Caballeros Extraordinarios y todo lo que sabemos que implicó eso. Pero Ujú. el punto es que nos encontramos con un cúmulo de ideas que ya estaban ahí. Que Busiek las había explotado acá, que después las vuelve a explotar dentro de esa misma época en The Power Company con Tom Grummett, que es tremenda esa serie, tremenda. Ujú. Debe ser la mejor versión de la idea que tuvo para Thunderbolts. La premisa de héroes, entre comillas, no, de héroes pagados, perdón, de héroes de alquiler que pudo haber tomado Kurt Busiek para en el fondo crear una historia que es tremenda. Y que pudo haber sido el gran Thunderbolts de DC. Piensa que Chase después termina saliendo en Manhunter. Ujú, De Kate, ujú. con Y en el personaje de Batwoman. Kate Spencer. Y en Batwoman Ujú, ujú. también. Porque Williams se la lleva para allá con. Pero en esa. Sí, se la lleva de Williams para allá. Fíjate que el personaje siempre se ha mantenido. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Si tuviésemos que buscar un referente directo dentro del universo de los cómics, claramente tiene reminiscencias de Watchmen. Claramente tiene reminiscencias de. Y aquí voy a jugármela. De la Justice League América. Ujú. De Kay Giffen y Jean Marc DeMatteis. ¿Por qué? Porque en la serie de la Liga de la Justicia, conocida como la Muajaja Ira, la era del jaja, hay varias historias en donde se habla y se establece desde el punto de vista de la persona del piso. La historia del gato, que es deliciosa, que es en la Sí. Liga de la Justicia Europea. Sí. Cuando descubres que Ted Kord está siendo manipulado por hipnosis y traen primero a Amanda Waller y después tratan de salvarlo de otra manera. Tenemos la historia de la embajada, la de Quay Quay Quay, en donde los habitantes de Quay 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 deciden, bueno, que para poder salvarse de la invasión de todos los planetas, o sea, de todos los países, ellos quieren convertirse en la embajada principal de la Liga de la Justicia. Ujú. Cosa que si nadie lo invada. ¿Cachai? Y te van mostrando varias de esas historias que están con humor. Entonces cuando tú dices, bueno, pero es primera vez que veo al detective marciano paseando, weón, y de repente manda la mierda a la gente. No. Detective marciano, weón, recuerda de que tenía una adicción a las galletas Oreo, weón, y a la leche a la leche caliente. No, Porque era eso o tener úlcera. Y eso sí, lo habían planteado no, en y la JLA. además- O sea, en la JLA de y, Giffen. y además sus historias originales tenían que ver mucho con la historia de detectives. Por Un eso era detective, detective pues, weón, Manzano. sí, un Tenía, detective. John Jones. tenía este pie, claro, tenía este pie de personaje duro y mal hablado. Era porque Humphrey Bogart rubio. tenía esa área, claro, tenía esa área. O Ya. Spencer Tracy. Esa área no era accidental tampoco, era parte del personaje en sí mismo. A ver, Fernando, antes de, vamos a cambiar un poco el tema, o más bien seguir con el tema. Yo dije al principio que no supe bien qué leí. ¿Por qué? Porque tenemos primero, el personaje no cae bien. Chase no es divertida, Chase no es buena gente, Chase no es amable. No te cae especialmente bien y sin embargo creo que uno se puede identificar con ella porque porque es un peatón. No tiene superpoderes, tiene problemas de persona. De hecho, te cuentan una historia de la pelea que tiene con el pololo. Ya, de hecho es una pelea súper típica. El pololo no está buscando trabajo porque se cambió por ella, se lo echa en cara. Oye, yo dejé todo lo que tenía en Gotham por venir acá a acompañarte contigo en Nueva York y acá no tengo nada. Y ella dice, pero ponte a buscar trabajo porque estar sentado en el sillón no sirve de nada tampoco. Típica pelea de pareja en esos términos. Sí, no tiene ninguna novedad. De hecho, es bastante real. Entonces ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué no entiendo? Porque pretende no ser una historia de superhéroe, pero te cuentan de que Chase casi desde el principio tiene superpoderes.
Ya, no sé, esta dicotomía. Cuéntame tu opinión al respecto, Fernando. Y que lo que pasa que el que ella tenga esta visión amarga data desde la familia, y que en realidad el poder que ella tiene se gestiona partiendo de la primera historia con Clayface, porque ella no lo entiende. No lo entiende porque no es algo forzado, es una cuestión que se manifiesta de cierta manera y que corresponde a que ella altera el metagen de la persona a la que se enfrenta, pero es una cosa que debilita o corta el poder de la persona. Es como un amortiguador, ¿cachai? Evita que tú tengas que tu metagen se active, ella lo desactiva, pero lo hace de manera cuando está bajo presión, no lo hace de manera voluntaria. Entonces ella en todo esto, en todas estas aventuras que tiene en el título, ella va de cierta manera descubriéndose este poder, pero que ella no quiere usarlo, ¿cachai? Porque ella entiende que de hecho el único héroe que ella respeta es Batman, porque Batman no es un superhéroe, es un compadre con actitudes físicas detectivescas que es superior a lo normal, y que ella ve en este tipo que se quiere proteger a la persona común y corriente, no solamente tener la espectacularidad de los combates, sino que el tipo intenta salvar a las personas, y es eso lo que ella aprovecha como instancia al estar en la DO, de poder usar su intelecto, porque la tipa es informática, Muy inteligente, sí. es muy inteligente, pero ella no lo quiere demostrar mucho, o sea, se guarda esas cartitas bajo la manga un poco, va al choque, va a la pelea, tiene actitudes de combate, de armas, o sea, no es menor que no es solamente una detective. Pero ella no es simpática, yo creo que parte no es simpática, si es el tema, porque ella necesita de cierta manera demostrar que para ella el superhéroe tiene que responder ante sus acciones. Porque pero ahí hay un tema, que yo creo que una de las cosas que hacen que no sea simpática es que te dicen desde el principio que ella tiene poderes. O sea, ella está criticando algo que ella misma tiene y que usa, que va peor. Lo usa sin saber, lo usa sin entender también está bien. ese tema como que ella se odia al respecto, ¿cachai? Ella Claro, esa falta de aceptación. Yo no merezco, yo no tengo por qué tener estos poderes, por eso tampoco me preocupo de potenciarlos, de usarlos, sino que yo tengo cerebro, soy inteligente, tengo otras actitudes que me sirven a mí dentro de la agencia para poder bajarle un poco y poder controlar a esta gente con metagen, ¿cachai? Y poder resolver estos casos, resolver estas situaciones, y a la vez tratar de no perder esta visión que tengo yo de la vida, porque yo sufrí porque mi padre murió debido a su jugarreta amateur de héroe, o sea, y él no vivió las consecuencias de eso. Ella tiene como un resentimiento con su papá. Sí, como que ella dice, claro, ella dice, a ver, gastaste mucho tiempo, porque lo dice en un momento, no te veíamos, o sea, no veíamos a nuestro padre porque se la pasaba peleando con sus compañeros de combate y enfrentando a estos supervillanos, hasta que se murió. ¿Ya? De cierta forma es como una especie de reclamo de la hija contra el padre que trabaja mucho. De cierta forma, claro, lo estamos extrapolando a un tema superheroico. Y este resentimiento lo expresa mucho y, otra vez, el personaje no es simpático. No es simpático, pero quiere saber su historia. Si el tema es saber su historia, seguir la historia de ella, independiente que en la superficie el personaje sea chocante, sea amargado, porque no es la primera vez que tuve un personaje que sea así. Y volviendo al tema de que ella siente una empatía con Batman,
es porque hay algo del origen de ambos que los vincula, que es la muerte de la figura paterna. Sí, de hecho se lo echan cara, es como que tú sabes, ¿qué sabes tú de perder a tus padres? Y entonces queda callado porque harto sabe al respecto. Y qué sabes tú también de resentimiento, y es como, o sea, dos puntos en contra, no sé. Eso fue un poco, es un poco humor negro, así como tú con tus superpoderes no sabes lo que siente una persona que lo perdió todo por los villanos. Dime, Vicente. Yo me estaba acordando de un detalle. Yo no me acuerdo en Dale. qué año se empieza a publicar también Powers. Voy a De revisarlo, Michael leo el tiro. Bendis. Ujú. Ya con Michael Avon Oeming. Que eso. La construcción de Powers también trata de un 2000. universo en donde. Ya. Curioso, yo creo que Powers va heredada también en cierta forma a esto. Porque todos queríamos contar. En esa época se querían contar historias relevantes finalmente, aunque fuera una historia pequeñita. Cameron. Claro, yo estoy de acuerdo con Fernando. Cameron tiene no solo el resentimiento de la hija que pierde al padre por una situación evitable, tiene la rabia de pensar que quizás la gente con superpoderes es responsable de esta cuestión porque finalmente la cagadita que se manda el papá o la situación que se manda el papá es debido a que los metahumanos desaparecieron de una u otra manera. Uh-huh. Y si tú te fijas, Cameron no es la única que piensa de esa forma. El director Bones, parte del crecimiento que tiene el personaje tiene que ver con eso. Sí. Mr. Bones era un tipo que ocupaba sus poderes, güey, no daba lo mismo. Y evitaba ciertamente tocar a la gente porque no era malo, no era cruel. Fue un líder de un grupo de antagonistas de los Infinity Inc. Pero termina siendo miembro de los Infinity Inc., güey, primero a regañadientes, después siendo un güey que respeta mucho a Skyman, al personaje de Star Spangled Kid original. Y Bones, si te fijas, la misma parada y lo que le dice a Chase, güey, de repente, que no tome o no se involucre emocionalmente en los casos, güey. Sí. Que haga su pega, pero ahí también, que respete a la gente. Ahí también fondo. está siendo hipócrita porque también te dice en alguna parte que él sabe lo que ella siente. O sea, Pero la si es contrataron lógico, sabiéndolo. Sí, sí, lo contrataron sí, sabiéndolo. ¿Ya? Y es la que contrataron sí. la contrataron tal vez por eso mismo. Porque lo que tienen que hacer ellos es investigar y controlar a este superhéroe. Entonces, a estos metahumanos, no superhéroes, estos metahumanos. Entonces, tal vez lo que les convenga a ellos como institución es que la gente que trabaje con ellos no tenga empatía con esta gente porque los tienen que ver como personajes de estudio. Eso es por un lado, la lectura. Lo segundo, yo creo que va más profundo, en el sentido en que Mr. Bones sabe que tiene un poder. Y sabe que tiene un poder que es complicado. Ella no está entrenada. Ella podría quitarle los superpoderes a un weón que está en un momento en donde eso le costaría la vida a esa misma persona. ¿Me cachai? Y Bones sabe de eso. Por algo se viste como se viste. Uh-huh. Porque él finalmente no debe tocar a la gente. No puede. Sí. Porque si la toca la va a matar. Entonces nos encontramos con un personaje que le está diciendo: controla tu ira en el fondo. Trata de ocupar tu cabeza y encuentra la solución de otra forma. Deje de lado su resentimiento. Porque yo sé que tienes señorita... superpoderes. Sí. Yo sé que los tienes. Deje de lado su resentimiento, señorita Chase, le dicen en algún instante. En el fondo. Yo sé que tú los tienes. Aprende a controlarlos. El resto de tus compañeros no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Ok. Pero trata de controlarte. Ellos son un recurso, por un lado, y la gran mayoría de los héroes grandes, los grandes héroes, los que nosotros respetamos, a los que les cuidamos el culo y la espalda, ellos no tienen la culpa de lo que le pasó a tu papá. Y ese es en el fondo el rol de Bones. Bones se te hace más agradable, porque como lo dice tú, Chase, se te hace un poco frontal y desagradable. Lógico, estamos en la época en que muchos personajes que cuestionaban el entorno de cómo funcionaban los superhéroes están por ahí. Nos estamos encontrando con Jenny Sparks en Stonewatch. Jenny ya está. Uh-huh. Jenny es básicamente John Constantine con superpoderes, weón, y con muy mala...
opinión de de los seres superpoderosos porque finalmente siente que estos hueones siempre se rajan. Al año siguiente sale la historia de Jenny Sparks, que es el relato de un solo número, en donde ella pasa por la historia de los cómics de superhéroes desde la era dorada. Primero pasando por las Daily Drips de Flash Gordon, la edad dorada, las historias de ciencia ficción de los 50, la Silver Age, y terminando en Watchmen para poder decir, yo no sigo. Y ahí te revela Warren Ellis que Jenny se va. Ujú. Chase es el mismo ejercicio. Una chica con poderes que no quiere ocuparlos, weón. Que weón, no quiere. Su papá no tenía poderes, weón. Sí, po. Su papá, ese es un gran tema. Su papá era un imbécil, vigilante. y ella resulta Era- que terminó siendo metahumana y que su viejo a lo mejor lo que más hubiese querido es que ella ocupase sus poderes para ayudar al resto. Claro. O sea, Y por de tanto, cierta castiga forma, al papá a través de esto. si su padre hubiera estado presente vivo, muy probablemente la hubiera tratado de impulsar al camino superheroico. Es como, no, tú tienes que hacer lo que yo siempre quise, pero nunca pude porque no tengo superpoderes. Probablemente el papá le hubiera llevado para ese lado y que ese lado no le hubiera gustado para nada a ella. Pero muy probable que lo hubiera hecho porque estamos hablando de un tipo que, por lo que cuenta dentro de esta mini biografía que te cuentan en un número, que creo que es el 5, te cuenta de que el papá estaba obsesionado con el tema superheroico. Él quería ser un vigilante, quería derrotar a los villanos, le gustaba el ambiente, tenía amigos en esta cofradía que era como los Mystery Men, por lo que cuentan, porque eran personajes con poderes muy disminuidos. Ya, pero eso, a ver, no quiero contar tanto de la historia porque en realidad yo creo que es bien irrelevante, aparte que son solamente 10 números. Por lo tanto, no es como que uno tenga mucho espacio para hacerlo, y como son 10 números mensuales, fue casi un año de publicación. Pero lo que sí quiero enfatizar, y no sé, Fernando, que tú también me acompañes en la reflexión, que esta historia está súper interesante por el planteamiento de la historia. ¿Es una historia de superhéroes? No, es una historia de un personaje que vive en un mundo de superhéroes. Y la Un forma en cómo relato lo noir. enfrenta. Claro. Y hasta cierto punto una especie de slice of life también. ¿Ya? Porque te cuenta la historia de ella que, como digo, tiene estos conflictos que son muy normales. Ya, como que no han desempacado todo lo de la mudanza y el pololo está durmiendo en el sillón y le dice, oye, ponte a hacer algo, y este otro, pero estoy cansado. Cosas muy normales. Tú no te imaginas a Batman peleando con Alfred, oye, llegué y no tenía listo el sándwich, ¿qué pasó acá? No piensa en eso. Ya, aparte que Alfred es perfecto en ese tipo de cosas. Está interesante. De verdad a mí me gustó mucho la historia, pero por lo mismo, ¿por qué digo que no entiendo qué es lo que leí, Fernando? La cosa es así. Tiene superhéroes, perdón, tiene superpoderes, pero no quiere ser superheroína, lo entiendo. Pero está metida en este ambiente. Es raro la combinación, pero funciona súper bien. No digo que no funcione, funciona súper bien, pero es rara la combinación. Yo creo también que la historia de este año que se está gestando quedó cortada. Y es por eso que más adelante el personaje se lleva a otras series para seguir ampliando su forma de ser de Cameron Chase, pero también ligarla a su trabajo en la DEO. Por eso que cambia un poquitito cuando lleva a Batwoman o aparece después en Superchica, en el cómic de Superchica, y después más adelante la utiliza hasta la utilizan en Superman. Sí. También aparece con Mr. Bones. Así que es un personaje que ya es patente porque ¿cuál es su pega? Obviamente en diferentes grados, no como el autor original, pero sí es un personaje que ya es necesario porque sabemos que existe esta agencia que se dedica a velar por el buen funcionamiento de los metahumanos, ¿ya? De diferentes formas, pero Cameron Chase está, un personaje que es importante dentro del universo DC, tal como en algún momento lo fue Maggie Sawyer, como personaje secundario en la época
de Superman. Es como este Batman Cameron que Chase, tienen claro. que tienen los superhéroes. Además Es que un personaje hay un detalle bien que está interesante en esa parte. Ujú. Que no hay que dejar de lado ¿Saben? que existe ese universo dentro del universo de DC. Ujú. Ahí está la gracia. Hay un detalle bien interesante detrás de todo esto. Cuando hablamos de la DEO, originalmente también hay otras agencias. Recuerden Sí, de que en sí. algún momento hubo un evento que sale dentro de los recopilatorios de Escuadrón Suicida de John Ostrander y que lo escribe Ostrander, finalmente para señalar cómo se fusiona la coordinación de las agencias de investigación, de acciones encubiertas en Estados Unidos, de cosas así, metahumanas, que hablan de Checkmate, del Escuadrón Suicida, del Task Force, que ese es el nombre de la agencia. Y si no me equivoco, creo que ahí ya empiezan a mencionar a la DEO. Originalmente es de Janus Directive. La directiva Janus, asociada al dios de los multirostros de la cultura griega, el cual puede haber en todos los sentidos. Y el líder original de todo esto era el coronel Steele, el antiguo Sarge Steele, que es un personaje precisamente de Charlton De los y antiguos. que sale homenajeado en Watchmen con un personaje que sale ahí, que es el fundador de los primero de los Minutemen y después de los intenta fundar a los Crime Busters, que es el Capitán Metrópolis. El tema es que Sarge Steele, como por esa época, termina cayendo en desgracia debido a una trampa que hace alguien que está metido detrás de toda esta cuestión, y que es Luthor. Recuerda que vamos camino a lo que conocimos después, por ejemplo, en DC, en Batman, Tierra de Nadie, toda esta cuestión, estaba muy bien coordinado. Y Chase, y la DEO en realidad también, surge primero en la JSA, después Chase surge en DC precisamente en la época de Doc Munch con Kelly Jones en la serie, para crear un personaje que te fuese llevando hacia allá. Estos personajes siempre han existido en DC. Claro. Siempre ha estado el tipo de pie. King Faraday, que también es un agente secreto en algún momento, que primero era un detective. Slam Nemesis. Brady, que es un detective de calle. Nemesis, que Nemesis era el mejor espía del mundo. Y de hecho, el guiño acá con el personaje de Cameron Chase es originalmente un personaje que en ese momento se estaba ocupando en Vértigo y por tanto no podían ocuparlo en DC propiamente tal, y que también es un noir. ¿Ya? Pero además el apellido Chase está ligado a varios otros personajes de DC. El vigilante original, Adrian Chase. Danny Chase de los Teen Titans. Y hay otro personaje, ¿cómo se llama, Fernando? Que ahora tenemos serie de nuevo, del Blanco Humano. Me acuerdo que se lo hacía Rick Springfield. En En la serie de- original es Rick Springfield. Sí. Y después tuvimos a Paul Valley. Paul Valley, sí. Paul Valley, bueno, una tremenda serie que lamentablemente, por el horario No, de mierda pasó- que la pusieron, Sí, pasó muy pero duró desapercibido. los 20 capítulos. Sí, sí, Duró sí. los 20 capítulos de la temporada. Pero Y era la raja. Está Sí, muy, muy sí. bien hecha. Paul Valley, el Capitán América original, weón, de los años 90. Y... ¿Cómo se llama? El Blanco Humano. Es que no el me acuerdo apellido el de nombre, pero Chase. sí. No me acuerdo cómo se llama el Blanco Humano. Pero Adrian Tranquilo, Chase busco. es el vigilante Ujú. original, el cual se suicida por culpa de Alan Moore. Alan Moore lo lleva en una historia tremenda que se llama El suicidio del vigilante. Bueno, es tremenda. Pero Chase es un apellido que ha estado ahí. Christopher. Suena No bien. es Chase. Christopher Es- Chase. no, Christopher es Christopher. Chase. No, es Christopher Chance. Chance. No, es Chance. Chance. Ya, Chance, Christopher Chance. Chance. Ujú. Ya. Chan, Pero Chase, Chase, insisto, ya, Adrian a Chase. esta altura. No, ya, pero Ya. no, pero Chase, No, Adrian Chase, Danny Chase, los vigilantes, los dos primeros vigilantes tienen el apellido Chase. ¿Cachai? Es un apellido que está en DC Ujú, ujú. y que te muestra en sus historias desde el punto de vista urbano lo que está pasando.
Entonces, que se juegue con eso, que se vuelva a poner, que vuelva a aparecer. Cameron es un personaje muy interesante, o sea, es protagónica, porque de hecho toma en algunos puntos rienda en Manhunter, ya que Kate Spencer, la abogada, ella, la fiscal de distrito de Metrópolis, ella es su compañera de universidad. Sí. Son amigas, es su mejor amiga de vida. Nuevamente, guiños a la tradición de DC. Nuevamente, elementos que están en el piso. Hay alguien que está ahí y que siempre se va a quejar. Hay alguien que va a decir, puta, ¿sabes qué? Los superhéroes, weón, no son tan incólumes. Ya lo dice Batman en los años 80. Recuerda que toda esa época de Batman, desde los 80 para arriba, del Batman como al borde, entre comillas, y que después le dan la explicación en Crisis de Identidad, de por qué Batman de repente estaba como tan paranoico con respecto a los superhéroes, también tiene razón en ese punto, y va por ese lado, en el discurso de no podemos confiar en hueones que tienen tanto poder si no están entrenados. Batman está en la liga originalmente por eso. El detective marciano también está por eso. Mucha gente no lo sabe, pero ese es el planteamiento del detective marciano original. Estás viendo qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, Y en resumen, creo que una cosa magnífica de esto es lo que estamos conversando ahora. Que esta historia del hombre, de la persona de pie, dale con el hombre, del peatón, que se resume, creo yo, en una perspectiva gráfica desde la historia, o sea, más bien desde la perspectiva del dibujo cuando tú estás abajo y ves a estos personajes superheroicos dar vuelta arriba. Que como digo, es Astro City. Para los de ustedes que no hayan visto o leído Astro City, vayan a verlo. Los primeros 5 o 6 tomos de Astro City son infaltables, son magníficos, son deliciosos. Y también te cuentan esta historia. Claro, y también te cuentan esta historia de el background de los superhéroes finalmente, que es como el sonido lateral, es como el 5.1 de los superhéroes. Porque están los personajes aquí y aquí están hablando y haciendo cosas, pero atrás pasan cosas. Te están contando la historia del tipo que sale arrancando cuando se cae el trozo de edificio. Te están contando la historia, de hecho te cuentan la historia de las víctimas de cuando Linterna Verde derrota a algún supervillano cósmico. Ya, muere gente en los cómics. Claro, nunca los vemos en pantalla, pero cuando te dicen se cayó tal edificio, adentro había gente. Que es un elemento que pocas veces se reflexiona en los cómics. El nivel de devastación, el mundo en el que viven los personajes dentro de un universo donde hay superhéroes, es un mundo bien terrible. Piensen en esa escena de esa película de Zack Snyder. Claro, tal cual. Ya, esa toma de Batman que también siempre la he sentido muy, muy Astro City. La toma de Bruce Wayne viendo abajo cómo está peleando Superman contra Zod. La toma de cuando él está ahí y se está cayendo el edificio. Eso es Astro City. Básicamente es mostrarte qué pasaría cuando realmente existieran estos personajes. Tal vez no habrían catástrofes naturales en el sentido que Superman de un estornudo te detiene un huracán, te para los tornados, puede recoger las ciudades cuando se caen por un terremoto, pero el desastre natural son ellos mismos. Claro, pero ¿qué pasa cuando al principio no tienes entrenamiento? Claro. Morrison lo deja muy bien y muy claro en la Liga de la Justicia de Morrison, en New World Order, que yo lo discutía a un querido amigo el otro día, que en realidad el guión era bueno. Cuando Clark decide separar los equipos, entre comillas, con la gente que está, los 7 grandes, y dice, yo voy con Batman porque tenemos que hablar, ¿cachai? Como en el fondo, weón, yo voy con este weón porque tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Y él le dice, mientras Batman va volando el Batwing, ¿a ti no te gusta estar acá? Lo que no entiendo todavía es por qué. Y Batman, mientras va volando, le dice, pero es muy simple, le dice, yo no tengo un anillo mágico, no soy a prueba de balas, no puedo correr, weón, si es que me hacen explotar. Claro. Si yo me equivoco, sale gente herida. Si yo me equivoco, puedo morir yo. Así que no estoy para trabajar con un grupo de amateurs que creen que porque tienen un anillo mágico
o porque pueden correr más rápido, o porque tienen superpoderes, weón, van a detener las cosas con facilidad. Yo necesito ser preciso, saber lo que estoy haciendo y tener el control. Y es así. Sí, bueno, Si cuando tú veis la Liga de la Justicia, el único ser humano ahí es Batman. que de hecho a mí me gusta Por eso mucho el comentario de Chase. Qué chistoso. me gusta mucho cómo resumen eso en las películas de la Liga de la Justicia, las películas de Bien. animación de la Liga de la Justicia. Que ese tipo de interacción, ese tipo de elementos, oye, este tipo es humano. O sea, vamos a pelear contra entidades místicas cósmicas y Batman, bueno, aquí voy, yo porque es mi deber, pero a mí me pueden matar en cualquier momento. Y se burlan un poco de eso, pero está muy presente. ¿Ya? Y esa interacción con Green Lantern en Liga de la Justicia War es muy buena. Y lo Eso, principal, antes de irnos, Eso. ¿hay edición en español? Sí, hay una edición de Norma que recopila los 10 números, incluyendo, hay un Chase 1.000.000. Hay un Chase 1.000.000, ¿sí? Que es un especial que también está recopilado de este especial Norma. Pero es la única edición que hay. Ya revisé en Wacom y en español es la única edición que hay. Pero en inglés, perdón, sí ha sido editado en tapa blanda. Hace poco, de hecho. Hay una reedición en tapa blanda hace poco, que es de público. O sea, poco entre comillas, es desde 2008. Omnibus. Ya, lo revisé en Wacom, está ahí. Y está el de Planeta Agostini, que sé que está dando vuelta. Es conseguible, pero no hay edición nueva. Ya revisé SC, no hay edición nueva, no hay edición en Mijan. Sí, es el tema. Ya, No, así que SC en este momento no quiere reeditar Chase. Hay planes para reeditar Starman. Quizás en algún Sí. momento puede pasar. Sí. Pero el tema es que la edición de Planeta yo no la recomiendo porque es muy cara. La gente la está vendiendo muy, muy cara. Chicos, háganse un favor, léanla en inglés. Si la encuentran en español en Norma, cómprensela por Norma. Ujú, Eso. ujú. Bueno, eso, chicos. Este ha sido el capítulo de Chase. Esperemos que les guste la historia. De verdad, a mí es una historia que me gustó, más allá de que hay cosas que no entendí. El dibujo está muy bueno, tiene mucho que ver con la historia del personaje, o más bien con la historia que te están contando el personaje. Creo que es un personaje que lamentablemente duró esos 10 números y en realidad el personaje tiene muchísima carne. En esos 10 números le logran dar todo un contexto y un universo propio al personaje que es lamentable que no hayan seguido usando más adelante. Pero yo creo que este típico personaje que está ahí dando vueltas, que eventualmente alguien va a pescar y lo va a volver a reactivar, porque no es una mala idea, no es un mal concepto y no tiene un mal desarrollo de personaje. Hay que esperar el momento. También ojo, Dime. salió en los nuevos 52, en Sí. Batwoman. Sí. Salió una versión de ella en Earth 2, la serie sobre la JSA de la realidad como Ultimates. Ujú, Y en Revered también volvió a aparecer Chase. ujú. Se menciona dentro de la etapa, la serie Batwoman también. Así que el personaje sí está. Eso. Así que, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Ah, no. Esperamos que... Perdón. Dime. Déjame hacer la corrección. En realidad ella es parte de la serie de Revered de Supergirl. Ya que el personaje la Deo había sido mencionada en Supergirl. Ya. Ella es la directora adjunta de ¿cómo se llama? De la Deo. No se sabe qué pasó con Mr. Bones. Algo después se revela, después ustedes lo van a descubrir, pero léanse Supergirl. Esa etapa es bastante buena y ella ayuda a Supergirl en cierta forma a controlar sus poderes dentro de esto. Ujú. Es bien interesante ¿cómo se llama? La participación de ella acá. Ujú. Bueno, eso, chicos. Como decía, esperamos que les guste, que les haya gustado este capítulo. Esperamos que puedan seguir la historia y disfrutarla. Al parecer está más barato y más fácil en inglés. Dime, Fernando. Ah, está despidiéndose Fernando. Sorry, que estaba viendo eso. Sorry. Ok, chicos, ha sido un placer. Cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches, Pues, buenos días. gente, Chao. nos vemos. Buena semana.